Buenos días, Egunon, good morning. Bienvenidos, bienvenidas a este Congreso Internacional de Emprendimiento de Alto Impacto que hoy, día 23, celebramos aquí en Baluarte y que mañana os emplazamos a ir a CEIN, a las instalaciones de CEIN en Noén, donde continuará este congreso. Vamos a dar la bienvenida a Mikel Irujo, consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, para abrir este congreso. Mikel. Delegado del Gobierno, directora general y a todos los que participáis hoy, buenos días, ongi etorri, welcome a este congreso y este Congreso Internacional de Emprendimiento de Alto Impacto que hemos organizado desde la Sociedad Pública CEIN, que, como bien sabéis, es el brazo ejecutor de todas nuestras políticas de emprendimiento que realizamos desde el Gobierno de Navarra. Como consejero tengo el honor de presidir CEIN y debo decirlo también, tengo la enorme fortuna de contar con un equipo profesional y enormemente comprometido con su trabajo, porque el emprendimiento va de eso también, de creérselo. Entre otras cualidades, el emprendimiento de alto impacto resuelve los problemas de forma efectiva, es económicamente rentable, crea valor y aprovecha la tecnología. En consecuencia de él surgen empresas que superviven en el tiempo, son escalables y tienen un impacto global. Un paradigma de empresa para cualquier territorio que cualquier territorio anhela y que debemos favorecer para impulsar el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial y, por extensión, el progreso de nuestros territorios. Por eso hemos querido poner el emprendimiento de alto impacto en este congreso, abordando ámbitos que sin duda son esenciales para reforzarlo, como son los ecosistemas, la tecnología, la digitalización, la sostenibilidad o la propia financiación, sin olvidar, por supuesto, el emprendimiento femenino en el ámbito tecnológico. Y para ello vamos a contar con expertos y expertas de todo el continente, a quienes desde luego vuelvo a agradecer sinceramente su presencia y colaboración. En Navarra contamos con un ecosistema emprendedor sólido, que continuamos mejorando gracias al trabajo conjunto de todos los actores que lo integramos. Presentes hoy aquí, administraciones públicas, entidades de apoyo, universidades, empresas tractoras, startups, inversores, centros tecnológicos, clústeres, porque para fortalecer este ecosistema, esa cooperación público-privada es el único camino. Este ecosistema fue también clave para que nuestra comunidad fuera reconocida en el año 2020 como Región Emprendedora Europea, un galardón que reconocía la labor del Ejecutivo Foral a la hora de sentar las bases de un ecosistema de emprendimiento y ponía en valor el plan de futuro y la coordinación del mismo por parte de los diferentes agentes de la región. En este momento estamos desarrollando el tercer Plan de Emprendimiento 2021-24 de Navarra. Con él queremos dar un salto cualitativo, un impulso transformador que nos permita renovar nuestro tejido empresarial, crear prosperidad, bienestar y un mejor futuro, en definitiva, para Navarra. El plan está alineado con los ODS, el contexto europeo estatal, así como con nuestra propia estrategia de especialización inteligente y tiene tres áreas transversales, como es el fomento de la cultura emprendedora y formación, financiación y también el fortalecimiento de nuestro sistema navarro de emprendimiento. Consta, a su vez, una sólida gobernanza, una amplia participación del sector privado, un cuadro de mando y un presupuesto de más de 40 millones de euros ya comprometidos. Por ejemplo, en los años 21 y 22, CEIN ha atendido a más de 1.000 proyectos, ha apoyado la creación de 257 empresas y 47 compañías han estado instaladas en sus viveros de innovación de media cada año. Una de las novedades también que recoge este plan respecto a los anteriores es que pone el foco en el descubrimiento de oportunidades empresariales en los sectores estratégicos que plantea nuestra S4. Nuestra agenda de transformación económica para ser una región referente en Europa, tanto en economía sostenible, digital, comprometida con el territorio y las personas. Nos referimos en concreto a la movilidad eléctrica y conectada, alimentación saludable y sostenible, industria de la energía verde, medicina personalizada, el turismo sostenible, industria audiovisual, así como esas transiciones ecológica y digital que son absolutamente transversales. Para atender a todos ellos, el Gobierno navarro, de la mano de CEIN, ha puesto en marcha programas como el CEIN Digitec, CEIN Health o CEIN Green, por mencionar solo algunos, para dar respuesta a esta aceleración, crecimiento y escalado de nuestro emprendimiento.
Debo destacar también, en lo referente a supervivencia de empresas, lo que recoge el último estudio GEM acerca de Navarra, y es que la tasa de actividad empresarial consolidada, aquellas de más de 42 meses de vida, sobre la población adulta se sitúa en nuestro territorio en el 9,3%, claramente por encima de la media estatal, que es el 7,2%. De hecho, el propio estudio destaca, y cito textualmente, que en la comparativa internacional Navarra se situaría entre los países europeos con mayor porcentaje de empresarios consolidados sobre la población adulta. En cuanto a los datos internacionales, Navarra se encuentra entre los países europeos, como he dicho, con mayor porcentaje de empresas establecidas, pero es que además esta tasa sitúa por primera vez a Navarra por encima, por ejemplo, de países como Holanda. Lo siento, Kun, que nos acompaña hoy, pero puede considerarse Holanda uno de los países con mayor tasa emprendedora de Europa. No solo eso, también indica el propio informe que los datos de este año también muestran un porcentaje de mujeres superior al de hombres entre los y las emprendedores con actividad inferior a 42 meses y también entre los consolidados. Estos datos, por supuesto, son positivos, pero los retos que tenemos por delante son absolutamente mayúsculos. Nos enfrentamos a tal magnitud de la transformación de nuestra economía y, en definitiva, nuestra sociedad, que desde luego no podemos perder ni un minuto en esta mejora continua que tenemos que hacer en todos y cada uno de los aspectos de nuestro ecosistema. Por eso, congresos como los de hoy son enormemente enriquecedores, porque de esto también va la cosa, de aprender unos de otros y poder compartir buenas y también malas prácticas que no hayan funcionado en cada una de nuestras casas. En resumen, un trabajo que seguiremos desarrollando de la mano del equipo de CEIN. Como ya he mencionado, tenemos una confianza plena. Desde el Departamento de Desarrollo Económico Empresarial estamos comprometidos con las líneas de trabajo impulsadas desde la sociedad, con programas ya consolidados como Impulso Emprendedor, del que celebramos 10 años, por cierto, Ruta 31, los viveros de innovación o su trabajo en las universidades. Y también con sus itinerarios especializados para la detección de ideas, la puesta en marcha de nuevas empresas y el escalado de startups innovadoras en sectores estratégicos como la salud, el digital, el agroalimentario o la economía verde, tal y como he dicho. Pero si me permitís, para este final, y como yo nunca he sido emprendedor, la verdad, y bueno, pero sí que estoy conociendo esta faceta, ya llevo años, pero sí que siempre conozco, y todos tenemos algún amigo o amiga, emprendedor o emprendedora. Ya sabéis que uno de los libros más leídos durante la pandemia fue El hombre en búsqueda de su sentido, de Viktor Frankl. Viktor Frankl era un psicólogo judío que obviamente pues, en los años que le tocó vivir pues, no fueron en absoluto fáciles. Vivió, fue llevado a Auschwitz, donde perdió a su mujer y a toda su familia. Y en ese libro nos cuenta cómo al final sobrevivió porque le buscó un sentido, ¿no?, a su vida. Buscó, entre otras cosas, esa tesis doctoral que ya tenía escrita y fue guardando hasta el último pedazo de papel que podía, porque eso le daba sentido para poder seguir adelante, ¿no? Más allá de ponernos en este plan, lo cierto es que cada vez que voy a CEIN o cada vez que conozco a alguno de vosotros, emprendedores, emprendedoras, en este aspecto dais mucha envidia. Reconocemos claramente y reconozco personalmente todo el esfuerzo que lleva detrás, todas las noches sin dormir, todas esos dientes de sierra en las que un día eres el rey del mundo y al otro sientes que, ay Dios, a ver si estoy patinando aquí con las decisiones que estoy tomando. Somos muy conscientes de todo eso y por eso queremos conformar ese ecosistema que he ido mencionando anteriormente. Pero dais envidia porque le dais sentido a todo lo que hacéis. Yo tengo la fortuna también de tener una madre escritora. Y hace pocos días, en un obituario que escribió a una amiga que nos ha dejado, decía que no se nos tiene que recordar por lo que soñamos, sino se nos tiene que recordar por los sueños que forjamos. Y, en definitiva, eso sois los y las emprendedoras, sois forjadores de sueños. Eskerrik asko. Muchas gracias, Miquel, por este mensaje para todos los emprendedores y emprendedoras y para todos los que formamos parte del equipo de CEIN. Gracias. Vamos a comenzar dando la bienvenida a María Zandegaldeona, directora gerente de CEIN. Ella es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y está formada en diferentes programas de alta dirección. En CEIN ha desempeñado diferentes puestos y responsabilidades y además es miembro de la Junta Directiva de ANCES, que mañana celebra una asamblea en CEIN.
María va a moderar la mesa de emprendimiento de alto impacto, políticas europeas, nacionales y regionales, y le vamos a pedir a Miquel que, por favor, suba de nuevo a este escenario para participar en esta mesa. Biorel, Cristina, María, Miquel, adelante. Tú ahí, Miquel. Biorel. Thank you. Cristina. Muy bien, gracias. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias, Egunon. Gracias por tus palabras, Miquel, la verdad que han estado muy emocionantes, así que y muchas gracias por todas las palabras al equipo, como ha dicho Lucía Nieto, que no se ha presentado, pero ella es la responsable del Congreso de Emprendimiento que estamos hoy disfrutando. Bueno, esto es una gran oportunidad para conocer diferentes experiencias, para conocernos entre nosotros, para conocer grandes personas emprendedoras, conocer la importancia de generar ecosistemas emprendedores, conocer mujeres empresarias tecnológicas que, como sabéis, por ejemplo, en Navarra aquí emprendemos más las mujeres que los hombres, pero en sectores no tan tecnológicos. Por eso es muy importante dar visibilidad a estas mujeres empresarias para que haya referentes. También vamos a hablar de fondos de inversión no solo para mujeres, sino también para todos los proyectos tecnológicos. Y bueno, pues vamos a empezar por esta mesa, que también es muy importante conocer las políticas referidas a emprendimiento, tanto regional como nacional como internacional. Y tenemos la suerte aquí de tener un panel pues muy interesante. En primer lugar, voy a dar paso a cada uno de vosotros, os voy a presentar y empezamos también la conversación. Bueno, en primer lugar tenemos la suerte de conocer a una homóloga mía, directora del CEI de Asturias, Cristina Fanjul, que además es la presidenta de EBN, que es la red europea de los CEIs. Los CEIs somos una red nacional que nos conformamos en ANCES y además somos una red europea y ella es nuestra presidenta. Además eres evaluadora experta en EIC, el Consejo Europeo de Innovación, estudiaste Derecho y máster en Estudios Europeos. Buenos días. Buenos días. Biorel, Pekka, good morning. We are now to speak in Spanish. Él es jefe de unidad de servicios de transición y aceleración empresarial del Consejo Europeo de Innovación. La misión de esta unidad es llevar las innovaciones y tecnologías respaldadas por esta institución al mercado y al mismo tiempo establecer a Europa como líder en innovación que contribuye al crecimiento económico y al bienestar de todos los europeos. Después de unirse a la Comisión Europea en 2008, ha ejercido de jefe de unidad de tecnologías futuras y emergentes y además ha dirigido la unidad de innovación de la DG Connect. Empezaste la carrera en Alcatel, en I+D, en Rumanía, en 1996 y luego ya se mudó a Bélgica, que en este mismo compañía trabajaste para varios productos que abarcaban todas las cargas de la red. Biorel es maestro en electrónica y comunicaciones, además de gestión industrial por la Universidad de Lovaina, además de la Universidad Politécnica de Timișoara de Rumanía. Buenos días. Y también, aunque bueno, conocemos bastante a Miquel Irujo, me vas a permitir también, bueno, pues él es consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, como sabéis. Es doctor en Derecho Europeo y licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, especializado en Política Europea y en Derecho Comunitario. Ha ocupado los siguientes cargos. Fue analista jurídico en la editorial Aranzadi, asesor y diputado en el Parlamento Europeo, miembro de las comisiones parlamentarias de Educación, Cultura y Cooperación al Desarrollo, así como de la Asamblea Parlamentaria de la ACP, África, Caribe y Pacífico. Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas y durante 2016-2019 miembro del Comité de las Regiones de la Unión Europea representando a Navarra. En 2019 fue director general de Acción Exterior del Departamento de Relaciones Ciudadanas, cargo que ocupó hasta febrero del 2021, antes de pasar a ser el actual consejero del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial. Bueno, una vez ya presentados los tres, vamos ya a empezar con lo que es la mesa redonda. Cristina, vamos a empezar por ti, vamos a dejar respirar un poco también a Miquel. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las claves comunes para favorecer el emprendimiento de alto impacto desde los CEIs, ¿no? CEIs que aquí estamos representando, que se integran dentro de EBN? Pues muchas gracias, María. Gracias en primer lugar por invitarme a este congreso y tener la oportunidad de estar aquí en esta mañana primaveral maravillosa.
Hablar de emprendimiento, ¿verdad?, es algo complejo, es un fenómeno integral que va variando en su forma, que va variando en su geometría, que tiene que ver con el desarrollo económico, con el desarrollo regional, pero cada vez más con políticas distintas, con políticas verticales. Yo hablo desde el punto de vista de los hacedores, como bien decía el consejero, los que acompañan a los hacedores, los que acompañan a los que ejecutan. Y en ese punto de vista, pues siempre hay una parte de practicidad innegable, porque estamos acompañando a la gente que está transitando en ese camino, pero por otra parte también estamos muy bien conectados con todos los ecosistemas de los policymakers, de los que toman las decisiones, ¿no?, para hacer que ese ecosistema y que esa realidad en la que se mueven los emprendedores sea cada vez mejor. En tu pregunta hay dos elementos, emprendimiento, y hay una cuestión también de alto impacto. Y yo quisiera subrayar esta segunda de alto impacto, porque verdaderamente a lo que estamos acostumbrados los CEIs, en un modelo integral que compartimos, es a que el emprendimiento tenga verdaderamente este impacto y un impacto cada vez más equilibrado, que es uno de nuestros grandes retos. El impacto tiene que ser un impacto real en términos económicos, en creación de empleo cualificado, en creación de innovación, cada vez más volcados hacia unas políticas que también tienen que ver con el deep tech, con la transferencia de tecnología, pero realmente también muchos indicadores que impactan diariamente sobre nuestras vidas, ¿no? Si mi hijo está trabajando, si las personas responden a esos retos sociales que tienen los ciudadanos y la tecnología les acompaña, y todo eso se integra en un ecosistema que a veces es difícil de entender. Yo creo que los CEIs y los BICs, en este modelo que compartimos, hay una característica muy clara, que estamos muy cercanos al desarrollo regional, por lo tanto todo eso nos importa, trascendemos lo que es dentro del objetivo de una empresa, que yo creo que está plenamente superado, que simplemente se creen para maximizar a los promotores, para maximizar a los accionistas, y tenemos muy en cuenta todo ese desarrollo integral. Pero por otra parte también estamos muy atados a la realidad de los contenidos de creación de empleo, qué clase de empleo se está creando, cómo están desarrollándose esas empresas, y yo creo pertenecer a una red que tiene en cuenta todos esos elementos para darse cuenta también que su cliente no es solamente el emprendedor o la empresa, sino que su cliente es todo el ecosistema. Y eso yo creo que ha sido una transición que hemos vivido todos los CEIs, todos los BICs, en primer lugar, a considerarnos cada vez más orquestadores y a considerarnos facilitadores en todo este amplísimo ecosistema. Pues muy bien, muchas gracias. ¿Qué papel juega EBN, Cristina, en lo que son las políticas europeas sobre emprendimiento? Pues realmente lo que hay es que EBN, al ser una asociación internacional, que además tiene su secretariado establecido en Bruselas, con lo que esto nos da de cercanía, ha sido una red inspirada en políticas pues que ahora mismo pues sería increíble pensar, ¿no?, que hace 30 años surgieron los CEIs como un elemento de desarrollo regional que iba a hablar solo de emprendimiento en innovación. Hoy lo tenemos totalmente asimilado, pero entonces fue algo revolucionario, ¿no? Así que seguimos conservando esta cercanía con las instituciones, siendo siempre una interfaz en lo que es nuestra experiencia de cada uno de los CEIs, de trabajar en los territorios, de conocer esas necesidades, pero tener una red que a la vez que da paso a las buenas prácticas entre todos los territorios es capaz de ascender esa experiencia para poder impactar de forma positiva en las políticas que se están gestionando desde Bruselas. Con lo cual, pues nuestra involucración dentro de iniciativas tan significativas como el Consejo Europeo de Innovación, que no entraré pues porque tenemos la suerte de tener aquí a Biorel, pero también en muchas políticas de desarrollo regional, en políticas de desarrollo digital, como por ejemplo el nacimiento de los Digital Innovation Hub. Cada vez más el fenómeno del emprendimiento y sobre todo esa realidad de calle que nosotros pisamos todos los días es necesario que se conozca a la hora de diseñar todas estas políticas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristina. Vamos a pasar a Biorel. Cuéntanos un poco, a principios del abril de 2020 se funda EISMEA, del Consejo Europeo de Innovación y la Agencia de Pymes. ¿Podrías contarnos un poco qué es y cuáles son los programas a que se dedica? Thank you, and it's a pleasure to be here and support this initiative. As Mr. Irio said, initiatives like this are really crucial for the huge progress that Europe has made in the last 5-6 years in terms of entrepreneurship, startup, and innovation. Indeed, the time flies really, really fast. It's next week we will, with colleagues in the unit, we'll celebrate 2 years since EISMEA has been created.
ISMEA has several programs. By far, EIC is by far the biggest one. Apart that, we have and I will come back a bit to put more details. Then we have the European Innovation Ecosystems in terms of the second, the I3, which I'm sure some of you know, the Interregional Innovation Investment. It's another big program which was implemented for the first time in ISMEA. And then we have COSME, which is a program for SMEs that I'm sure you also have heard of it, and a smaller one on a single market program. Coming back to EIC, like I said, around 70% of the budget and effort of ISMEA is provided by EIC. It has a bold vision, I think, and quite unique in terms that it's from idea to the market innovation made in Europe. And why I mention this, because I think it's important that also in Europe, in the various innovation ecosystem, including the regional one, try to have this, if you want, this funnel, this continuum from idea, because of course the goal is the market, innovation, entrepreneurship, that's where the wealth is created, the jobs, etc. But that doesn't just appear like that. You need to nurture it across this funnel. That's why the idea is important. For that, we have, within EIC, we have a compartment we call Pathfinder, actually building on the future emerging technology that was in the past in DG Connect, that really puts a lot of money, around on excess of 300 million per year, on multidisciplinary advanced research, really the low TRL, started TRL 1, 2, up to at the exit of the project TRL 3 or 4. Then afterwards we have transition, which I have the honor to lead in my unit, that is really, again, bringing, and I think it was a missing kind of link, the successful project results, because when we say high risk, it means there is failure, so we don't have to be shy to say it. But the successful project results from the Pathfinder, from previous FED, but also from ERC, the European Research Council, and the FED flagship and a few others, these project results from TRL 3 or 4 takes them to TRL 5 and 6. And help them to mature the technology, but also the business. We see again and again, the weak link is the business maturation, business plan, business model, and so on. And then, last but not least, the biggest compartment, the accelerator, which builds on SME instrument, and it's basically mono-beneficiary, high TRL from TRL 6 to TRL 9, and it has the biggest budget. For example, from 1.6 billion euro per year budget, accelerator has around 1.1 billion euro. And even with this, I would say, considerable budget, the success rate is very small, around 5%, so it's very competitive. And then supporting all these three compartments, we have what we call business acceleration services. And the particularity of business acceleration is that it doesn't give money, that these are the main three compartments, but it provides acceleration services or demand-side measures. And I would like just to mention, for example, it supports both Pathfinder and Transition. We just launched at the beginning of this year a new program called Tech to Market Business Acceleration Services. In other words, is address of the early stage where we have less an integrated approach from training, introductory to the more advanced training, business model exploration, venture building. For the first time, I think, in the Commission, we do a venture building. And actually, why I mentioned this is that our contractor is Collider, which, as you know, is a Spanish from Barcelona Mobile World Congress. Another business acceleration service that I would like to mention here, and for a reason, is Scale Up 100. It's building on a previous project, more modest, where you see already we are focusing on the scaling up, because I think for Europe, the challenge now is to scale up these entrepreneurship ideas. Again, that would be the biggest EIC. Then we have European Innovation Ecosystems. This is a program that is not towards towards ERC, but towards the ecosystem. We want to really strengthen the ecosystem in Europe. I3, I think you know about it, is one of the first programs where we put together the
interregional investment. So most of the funds, of course, are done at national or regional level, but we put together and say there is value in collaborating of different regions, Europe collaborating among them. And then single market program, COSME supports Europe Enterprise Network, also EBN, I think. So that's also a bit smaller, but a very important program. And I will stop here. Muy bien, muchas gracias. Hemos visto una evolución de las políticas europeas, refiriéndonos ahora que se refuerza más la parte del escalado. ¿Por qué es esto? ¿También viene derivado de la nueva agenda de innovación de Europa? Indeed. If I go back for a second, around 2011, when actually I started as a head of unit, and together with a few enthusiastic colleagues, Isidro, Bogdan, and so on, we started what was Startup Europe. And if you look back there, it was very small, etc. But it gained traction, and actually, I think one of the huge added value is that it triggered the creation in each and every member state of similar initiatives, Startup Belgium, Startup France, and so on and so on. And this helped raise the awareness that that for Europe, the startups and the high-impact startups are crucial for our prosperity. And you see, for example, if you look into Atomico 2022 report, you see that Europe is almost at par with US in terms of numbers and value of seed investment. Really, the difference is insignificant. However, what you see in the same report is that when we are talking about the growth, the difference is still very high in terms of number and value of total investment in scale-up. So for us, it's clear that the challenge is to address the scaling up. I think it's essential for in the current situation that we are really putting our mind and focus of the efforts on scaling up. There is one notable exception, which I think is more about the research part, that I think there we still need to do progress to make sure that the huge investment we do in research is reflected in a new startup, a new company creation that takes those results. But leaving that aside, I think the focus should be on scale-up. That's why we finished now Scale-up 30, where the name says we had around 30 EIC companies supporting them to scale up. And now we will launch in May Scale-up 100, where we want to have 50 companies with scale-up potential from EIC and 50 from the member states. So we definitely look forward for Spain via the national contact points to suggest up to 10 companies that could have a scale-up potential. Muy bien, muchísimas gracias. Desde CEIN, desde luego, estamos absolutamente focalizados en el emprendimiento de alto impacto, que lo voy a volver a definir y lo volveremos a decir varias veces durante el día. Es aquel emprendimiento que desde luego tiene impacto positivo en lo económico, pero también en lo social, en lo sostenible, y lleva a incorporar tecnología y alto potencial de crecimiento. Y para ello, bueno, pues regionales, que Mikel Irujo, por favor, nos puedes explicar cuáles son las políticas regionales que nos apoyan en esta labor. Bueno, yo aquí a lo mejor tengo que empezar a hablar de la importancia que tiene, que a veces lo obvio no pasa a ser desapercibido, pero es la estrategia de especialización inteligente que tanto se desarrolló. Desde aquí miro a la directora general, que ya desde el año 2015, puedo decir 16, realmente es cuando se empieza a ya poner las bases sólidas de lo que es, ¿no?, ahora nuestra segunda estrategia de especialización inteligente. Es un documento donde recogemos qué visión queremos para el territorio, qué instrumentos vamos a desarrollar para que todo eso sea una realidad y donde ponemos unos objetivos pues también tangibles y también medibles, ¿no? En toda esta dimensión grande tiene varias vertientes extremadamente positivas. Una es que te obliga a enclavar tu estrategia dentro del contexto europeo en el que vivimos, es decir, alineado a todas las estrategias que puede desarrollar la Unión Europea en cuanto a emprendimiento, también de los canales, por ejemplo, de los que nos estaba comentando ahora Viorel, y también obviamente enclavado y alineado pues con los diversos planes nacionales que puede haber de emprendimiento, de scale-up y de todo lo que podamos estar hablando hoy. Con lo cual es una reflexión que sí o sí te tiene que hacer reflexionar, te sitúa y te empieza a poner, como digo, esos pilares básicos que tienes que hacer. Dentro de estos pilares es donde entra el plan de emprendimiento de Navarra, que ya se venía realizando, estamos el tercero, son más de 10 años ya de planes de emprendimiento en Navarra, pero con esta visión clara de enclavarlo y alinearlo con
con todos estos instrumentos, yo creo que es el primer punto fundamental. Es un plan, el plan de emprendimiento, que tiene, como ya he mencionado brevemente en el discurso, 3 grandes áreas, ¿no? Primero es cultura y formación, el segundo es financiación y cómo tejer alianzas, y el tercero es cómo fortalecer ese sistema navarro de emprendimiento. Pero, como decía, y siendo breve, aquí lo importante es tener esa visión que va mucho más allá del emprendimiento. El emprendimiento es una pilar fundamental también, pero un pilar más de toda esa visión general que tenemos que ir tejiendo en el ecosistema de Navarra. Y obviamente por eso somos, y aquí sí que tengo que referirme otra vez a Kuhn, que ya trabajamos en anterioridad, somos grandes creyentes de la especialización inteligente, y es por todo esto, creo que en estos pocos minutos he podido explicar. Muy bien. ¿Podrías detallar un poco más cuáles son las políticas, las medidas que aparecen en ese plan de emprendimiento? Sí, pues por ejemplo, en toda esa primera área de cultura y formación tenemos diversas líneas de acción. Como todo plan, tenemos unas estrategias generales, luego diversas líneas de acción, como pueden ser, por ejemplo, en cultura y formación, pues líneas específicas para la preparación del emprendimiento en la educación preuniversitaria, o la figura de la persona emprendedora, divulgación y sensibilización, un poco a la luz de todo lo que he podido también mencionar antes de lo que es, ¿no? Y es una vida dura, pero como digo, también al final, pues estar forjando tu propio sueño, pues algo que muy pocas personas pueden decir a lo largo de su vida. Otra línea de acción es precisamente ese apoyo desde la administración, esa pues, fiscalidad y compra pública emprendedora también, para ir tejiendo un poco más esa rama, ese ecosistema, y la propia formación a personas emprendedoras con las diversas líneas específicas que también tiene CEIN. Por otro lado, en el área de financiación y alianzas, algo muy básico, porque está muy bien tener la idea, pero obviamente pues hay que tener esa pata de financiación y cómo poder tejer alianzas. También tenemos líneas específicas en la financiación de proyectos y su escalado, o también líneas específicas de atracción a inversores internos y externos, con diferentes líneas claras, y también nuevas vías de emprendimiento. En cuanto a cómo tejer, es el tercer pilar, digamos, del plan, este sistema de emprendimiento. Podemos mencionar el desarrollo de acciones de emprendimiento en entornos científicos y tecnológicos, algo fundamental, con acciones, desde luego, también de escalado en startups, o promoción en el exterior, y también atracción de talento emprendedor, la simplificación. Esta palabra siempre está ahí, también en la Comisión Europea, simplificación de todos los trámites administrativos, digamos, a la hora de crear. Lo digo, es una visión muy general, pero con unas líneas específicas muy claras. Muchísimas gracias. El esfuerzo que está haciendo la Comisión Europea de hablar sobre la digitalización y sobre la sostenibilidad, ¿esto está dando lugar a una tipología de proyectos? Desde EBN se está observando este tipo de empresas. ¿Qué patrón existe ahora mismo? Cristina. Sí, sin duda. Es cierto que bueno, el fenómeno del emprendimiento es muy amplio, y efectivamente las competencias que tiene una persona y la capacidad que puede tener a la hora de diseñar o de ejecutar es muy amplio, pero no cabe duda que el emprendimiento evoluciona a medida que la sociedad también evoluciona e incorpora estos valores. Yo creo que esa Twin Transition de la que habla la Comisión Europea, y que hablamos todos inmersos en un proceso de transformación digital, de transformación verde, podríamos sumar incluso un tercer pilar, ¿no?, que es la transformación desde el punto de vista de las cuestiones que afectan a la vida, a la biológica. Por supuesto que afecta. Hay un componente social en todo ello. Nos enfrentamos cada vez a emprendedores más jóvenes, a emprendedores que han crecido ya con otra serie de cultura, con otra serie de valores, y por lo tanto pues nuestro papel es acompañarle. Y cada vez hay más emprendedores que se mueven precisamente por esta razón de impacto, ¿no? Es decir, tener una visión muchísimo más integrada de lo que es el impacto, no solamente el económico, no solamente el de desarrollo, sino también la respuesta a determinados retos, ¿no? Retos de cómo puedo hacer avanzar la sociedad con este reto digital, cómo puedo hacer mejor la sociedad que me rodea, con proyectos, por ejemplo, que traten del Pacto Verde, con proyectos de economía circular, porque al final la querencia y la apetencia de la persona va por ahí, por lo tanto esa realización, esa forja de sueños, como bien dice el consejero, pues va también muy alineado a lo que queremos que sea en el futuro. Así que sin duda es un fenómeno que aparece, que es un fenómeno real, que se ve en las estadísticas de las temáticas de los proyectos que en toda la red tratamos, y por poneros un número
dinero encima de la mesa, os diré que la red trata y apoya a más de 36.000 empresas nacientes, empresas que están en sus primeros años, y por supuesto eso es evidente. Y yo diría más, diría que además tenemos un rol también de ser catalizadores y de todos aquellos proyectos que lleguen y que no incorporen todos estos valores y todas estas culturas, tenemos que ser capaces de integrarlos y de hacer ver al emprendedor la importancia que tiene para un desarrollo futuro, para un escalado, para una sostenibilidad, el poder incorporar todos estos valores. Así que sí, definitivamente es un fenómeno visible para cualquiera de nosotros que está a pie de calle. Aprovechando que tú además eres la directora del CEI de Asturias, cuéntanos un poco respecto a estas dos grandes líneas, ¿cómo lo ves en tu región y qué políticas y qué acciones estáis haciendo? Pues efectivamente, yo vengo de una región no lejos de aquí que comparte mucha sintonía con la región de Navarra, una región orgullosa de su pasado industrial, una región que todavía considera la industria como un elemento de liderazgo, y yo diría que nuestro gran reto es conseguir que el emprendimiento, también alineado con las políticas de especialización inteligente, como bien decía el consejero, sea capaz de fortalecer aquellos puntos fuertes que ya tiene la región, ¿no? Creemos en un emprendimiento que sea capaz de aportar, por ejemplo, a este peso industrial, una serie de innovación que les permita conseguir, ¿no?, y seguir manteniendo este liderazgo. Es difícil porque estamos sometidos en mi región a una serie de procesos transformadores que a nosotros nos afectan especialmente, como región que viene de un pasado pues, de las materias primas, que todavía sus procesos industriales, muy centrados también en el acero, por ejemplo, son procesos de primera transformación, lo que implica en sí mismo que hay un reto asociado a la contaminación, pero es cierto que esa evolución social hace que toda esa actividad no se pueda mantener ni pueda mirar hacia otro lado, sino que estamos sometidos a procesos relacionados con el hidrógeno verde, procesos relacionados con la movilidad y no solamente con la parte del automóvil, ¿no?, que aquí seguramente os pilla muchísimo más cerca. Nosotros tenemos muchos fabricantes de componentes de automóvil sujetos también a esta gran incertidumbre en cuanto a la transición dentro del modelo, y nuestra obligación, trabajando dentro del emprendimiento, trabajando de la innovación, es que a veces todos estos emprendedores fijen sus tecnologías, fijen sus capacidades en la manera de hacernos avanzar a todos, ¿no?, un salto. Por eso es tan importante que escalen, por eso es tan importante que pasen de las pruebas de concepto, donde nos movemos bien, hemos sido capaces de convencer a nuestro tejido industrial de abrir su mente a poder incorporar pruebas de concepto, y ahora nuestro reto es que esas pruebas de concepto sigan elevándose a la hora de transformarse realmente en innovaciones visibles por todos y disfrutables por todos, ¿no?, los ciudadanos. Pues muy bien, muchas gracias. Viorel, volvemos a ti. Nos has hablado ya del programa piloto IC Accelerator, pero sobre todo el anterior, del 18 al 20, ¿qué aprendizajes habéis recibido del programa? Thank you very much. Indeed. Sí, muchas gracias. De hecho, sí, fue muy importante que desde el final del año 2017 y después en el año 2018 y el 2019 teníamos ya por entonces la arquitectura de la IDC. Y bueno, pues por entonces teníamos el horizonte 2020 ya. Y los componentes, los elementos que estábamos preparando eran para una nueva base legal. Por entonces lanzamos ya todas las características del plan actual. Entonces, por entonces, digamos, los esquemas eran muy verticales, entonces los juntamos todos y por primera vez también añadimos la financiación, y esa es una de las novedades. La Unión Europea por primera vez no solo ha dado becas, no solo ha dado subvenciones, sino que también ha entrado en lo que son los activos, las acciones. Es una importante novedad que la Unión Europea entre en lo que es la equity. Y bueno, pues por entonces era solo una propuesta, anteriormente había sido solo una propuesta, pero nosotros lo introdujimos y creamos un panel de 6 expertos, incluidos inversores e inversoras, y también testamos la transición por primera vez en el año 2019 y
Y luego proyectos preexistentes los metimos bajo el cobijo de la nueva rama del Pathfinder y también buscando una manera nueva de valorizar lo ya existente. Y todo eso se testó, insisto, en ese periodo del año 2018, 2019 y 2020. Las conclusiones llegan incluso hasta hoy y lo que vemos como consecuencia es una fuerza y una demanda de financiación mixta. Prácticamente un tercio de las propuestas pedían financiación mixta. Esto fue un desafío bastante fuerte porque por entonces estábamos creando esto, digamos, de la nada. Y también en la transición hemos visto mucha retroalimentación positiva, mucho feedback positivo y hemos aprendido mucho también de ello. Y también entrevistas. Las entrevistas lo cambiaban todo, eran un game changer, ¿verdad? Por lo tanto, en la transición tenemos las fases clásicas, por remoto, etcétera, etcétera. Y después llevamos los proyectos a la fase de entrevista y eso, la verdad, es que lo cambiaba todo. En términos de la maleta, digamos, del portafolio, bueno, pues hemos visto también que ha habido bastante impacto. By far the biggest kind of... Sí. Entonces, hemos incorporado una cartera más importante, un portfolio más importante. Con respecto al acelerador, si recuerdo bien, era un 36% de nueva diversidad, de nuevos proyectos. Y esto aumentó tras el año 2021, esto pasó a un 45-46%. El ecosistema ahora en Europa es muy fuerte y en términos de cartera nos pasamos en un segundo lugar a las TICs y a la parte digital, que se ha incrementado muchísimo en la parte quantum. Y luego la tercera parte, que es un poquito más bajo, pero que no está muy lejos de lo que son las TICs, es la energía y el desarrollo. Y hemos visto que desde el Pacto Verde, pues esto es muy importante. Luego hay otros sectores menores, con 1% o 2%, como el sector espacial, la seguridad. También la agricultura, hay bastantes propuestas con respecto a la agricultura. Sobre todo, por ejemplo, para apoyar la adaptación al cambio climático. Pero en general, yo diría que podemos cubrir prácticamente todos los sectores económicos gracias a la naturaleza de abajo arriba de nuestros instrumentos. Sí, muchas gracias. Startups tecnológicas probablemente, ¿cómo pueden optar o cuáles serían esos servicios a los que optar en el EIC Accelerator y cómo además llegar a él? ¿Cómo conseguir estar dentro de ese programa de aceleración? Thank you very much, María. Muchísimas gracias por esta pregunta, María, porque es muy importante. Si hablamos del acelerador, bueno, pues estamos invirtiendo muchísimo para ayudarles a desarrollar su proyecto, 1,5 millones y después con equity, incluso más, medio millón más o incluso más. Es decir, que se puede llegar a cifras interesantes. Por eso la inversión directa, aunque sea necesaria, no es suficiente para escalar. Por eso tenemos otros servicios que apoyan a el Departamento de Inversión Directa. Entonces, hay algunas excepciones además para los candidatas que pasan la fase 1, pueden después pedir un acompañamiento especial. Y hay 3 ejes de servicios de aceleración. Por una parte, acceso a las capacidades, segundo, a partners y después conexión con un ecosistema. Cuando eres beneficiario del acelerador, tienes hasta 12 días de training, de coaching. Se ha pedido mucho y además se ha comprobado que tiene un gran impacto. Una vez desarrolles tu producto, te ayudamos a ponerte en contacto con inversores o inversoras si necesitas todavía más inversión, que es lo que necesitan la mayoría de las empresas que optan por el acelerador. Y también te damos formación para ello. En mi unidad lo hacemos. La semana pasada, hace dos semanas, estuvimos en el congreso, en el World Mobile Congress, y ahí trabajamos con empresas energéticas
bueno, vamos a diferentes eventos, digamos, especializados, los más importantes del mundo. Entonces, coordinados con estos servicios de aceleración, sí. Bueno, por cierto, también trabajamos con empresas españolas, con Ferrovial y algunas otras empresas, Repsol, y organizamos jornadas corporativas donde las grandes empresas definen sus desafíos y, bueno, pues invitamos a las empresas del acelerador para que propongan sus proyectos y tenemos unos porcentajes muy altos de éxito. También las licitaciones públicas. Queremos trabajar con licitaciones públicas, pero también privadas, para lograr innovaciones tal y como se llegan a ellas en el EIC, en el acelerador del EIC. Pero bueno, vamos a pasar a lo que es el programa de Partnership. En Europa intentamos que se cree un partnership para que todo el espectro pueda beneficiarse de una colaboración mutua, para que todas estas empresas puedan crecer a la vez en Europa. En el año 2022 hubo 2 convocatorias de expresión de interés y creo que España participó mucho. Creo que tuvimos 37 candidaturas del ecosistema de partners español. Y esto está publicado, en un catálogo de servicios de los diferentes sectores y a la vez seguimos negociando y hemos firmado también un acuerdo de entendimiento. Y como digo, está en nuestros catálogos, hay una enorme oferta que podemos conjugar con los servicios de aceleración. Y eso se puede conjugar con el resto de programas en Europa. Al catálogo. ¿No, Cristina? Totalmente. Muy bien. Miquel, hace un par de años nos concedieron el label, el Comité de las Regiones Europeas, el sello de Región Europea Emprendedora, que además tú fuiste, bueno, pues un protagonista de este tema. ¿Por qué nos lo dieron? Siendo tan complicado tener este certificado, ya que a cada año se lo conceden a un par de regiones como máximo en Europa, 2, 3, perdón, y nosotros lo hemos conseguido. ¿A qué se debe y qué significa para nosotros? Bueno, yo creo que aquí vuelvo a lo mismo, tuvo mucho que ver esa visión también que teníamos de general. Es decir, vuelvo a mencionar la estrategia de especialización inteligente porque en este caso es lo que nos daba una fortaleza, es decir, el emprendimiento lo mirábamos desde ese ecosistema general, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, desde el año 2019 en Navarra tenemos a contar un ejemplo concreto y a lo mejor se puede entender, tenemos una agenda de economía circular. Sabemos que primera plan de acción de economía circular de la Unión Europea es del 2015, de finales del 2015, es decir, es algo que la pandemia, una cosa más que ha acelerado, ahora todos somos más circulares y con la que nos viene, con la que están tramando en Bruselas, con perdón, pero nos va a venir un paquete legislativo importante aquí a 2 años, o sea que ya podemos ser circulares antes de que nos obliguen a hacerlo, si es que alguien no está convencido. Pero al margen de esto, cómo tratamos la circularidad, ¿no?, como elemento transversal dentro de nuestra estrategia de especialización inteligente. Y fue pues haciendo ese donuts o rosquilla, como lo queramos hacer, si tenemos hambre uno u otro, en el cual pues tenemos que completar todo lo que es necesario para que Navarra se convierta circular. Es decir, una pata elemental es la formación, a nivel de formación profesional o universidad, por ejemplo, ¿no?, contamos con un pionero máster en economía circular. Miro aquí a la Universidad Pública de Navarra, por ejemplo, que es uno de los primeros en haberse implementado. Tenemos que mirar esa pata de financiación para todos los proyectos que puedan encontrar esa canalización, enfocar todas nuestras ayudas, tanto a la inversión como a I+D también empresarial, a favorecer, digamos, esa circularidad, de manera que ya estamos valorando los proyectos que sean circulares con mayor puntuación o como exigencia, según sea el programa, pero por supuesto lo miramos también como dentro del área que potenciar el emprendimiento. No es casualidad que se creara Think Green, ¿no?, en el año 2021, pues precisamente como esa pata de esa visión más general que tenemos de cómo desde nuestra estrategia de especialización inteligente poder fomentar esta circularidad, en la cual siempre el emprendimiento va a ser uno de los pilares fundamentales. Ese y otro es las alianzas, que también por cierto aparecen en nuestro plan de acción, porque si algo también nos transmite siempre esa filosofía, como decía al principito y he dicho antes, lo esencial es invisible a la vista, quiero decir, no por ser esencial, no porque la S3, la S4 ahora haya pasado
pues no deja de ser esencial, nos hace tener esa visión sí o sí que tenemos que estar alineados con todas las políticas de la Unión Europea, pues con todo lo que nos acaba de contar, por ejemplo, Biorel. Y esta es una vertiente también enormemente fundamental y es una de las que también fue muy bien valoradas en nuestra candidatura a tener este galardón de región emprendedora europea, con lo cual era tener una visión clara, tener también una visión totalmente abierta y alineada con todas las políticas que se estaban estableciendo y también la sinceridad con la que presentamos la candidatura. Quiero decir que presentamos nuestras bonanzas, pero también presentamos nuestros fracasos, los cuales, si me perdonáis, a 2 meses de las elecciones, pues no será el tema que vaya a sacar hoy, pero también los tenemos y de los que, por cierto, la Comisión Europea lleva mucho tiempo hablando, ¿no? De esos manuales de bad practices, que son de los que más aprendemos y los que además, precisamente, si algo se aprende, ¿no? Pues es en el emprendimiento. Con lo cual, insisto otra vez más, una visión clara, una gobernanza clara también, que he mencionado en parte en mi discurso, y también este tejer alianzas, mirar siempre a nuestro contexto, que no es otro que el europeo. Muchísimas gracias. Cristina, vamos a ver, tú que ves desde arriba todos los CEIs europeos, los más avanzados, que son, aparte de CEI Navarra y CEI Asturias, los demás, ¿cuáles son esas actividades o programas que están ya más avanzados, muy alineados con esto que estamos escuchando hoy? Pues, hombre, gracias por la apreciación, que es del todo verídica. Realmente la visión es que nosotros tenemos que navegar, cada uno de nosotros, en un terreno de incertidumbre total, ¿verdad? Y entonces yo creo que los programas que van evolucionando, pues por ejemplo ahora trabajamos mucho en programas de aceleración, en programas de escalado, porque verdaderamente es el principal reto, ¿no?, al que se enfrentan nuestros clientes en nuestras empresas. Pero yo creo que realmente nuestro programa más importante son nuestra capacidad, nuestros recursos humanos capaces de acompañar en este periodo de incertidumbre a nuestros clientes. Todo es muy rápido, es muy rápida los cambios legislativos, hay un montón de incertidumbre respecto en cómo de rápidas van a ser estas transiciones digitales, en cuánto va a llegar el vehículo eléctrico, si va a ser más rápido, más despacio. Entonces creo que lo principal es que debemos estar suficientemente formados y hacer evolucionar a todos nuestros equipos para transmitir esa confianza a los emprendedores de decir, estáis en buenas manos, os vamos a acompañar y os vamos a actuar de traductores de todo este ecosistema que es cada vez más complejo desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la normativa, desde el punto de vista de los requisitos y del comportamiento de los agentes que nos rodean, de los financiadores, saber qué quieren en cada momento, de las corporates, saben qué están buscando también. Por tanto, el mejor programa de todos será el capaz de traducir todos esos requisitos a nivel global en elementos concretos que apoyen los modelos de negocio de nuestros clientes, introduciendo también elementos de resiliencia, que hemos utilizado tanto la palabra que casi ha pasado de moda cuando es algo plenamente vigente. Tenemos que ser capaces de, en esos programas, introducir a los emprendedores elementos y herramientas capaces de superar cualquier crisis que sí va a llegar y va a llegar próximamente. Y además no sabemos por dónde, nos va a llegar. Entonces yo diría que esa capacidad de estar constantemente informados, de conocer esas buenas prácticas y de traducirlo en elementos concretos que les acompañen en su día a día, porque ellos no se mueven a nivel de estrategia, se mueven a nivel de ejecución día a día, ese va a ser el programa ganador. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristina, tomamos nota. Biorel, vamos a ir acabando ya. Hay un tema que nos preocupa y por eso tenemos una mesa específica a la tarde sobre emprendimiento femenino tecnológico digital. ¿Qué políticas se está haciendo desde Europa, que también nos consta que estamos muy preocupados, para favorecer este tipo de emprendimiento? Thank you very much. Sí, muchísimas gracias. Como Cristina mencionaba antes, el emprendimiento es un sector muy amplio y hemos de focalizarnos en ámbitos, ¿no? Y uno de los ámbitos fundamentales es el ámbito de las mujeres. El porcentaje de las mujeres en la sociedad es de en torno al 50% y sin embargo en los aceleradores era de solo el 9%. Es una temática, por tanto, muy importante para la Comisión. María Gabrieli, por ejemplo, está intentando que esto cobre la mayor importancia, lo está intentando empujar. Está intentando empujar el emprendimiento femenino. Así que tenemos un programa que apoya
a las mujeres investigadoras que quieren avanzar en su carrera y también a las mujeres emprendedoras, a las empresas dirigidas por mujeres. Hacemos programas de mentorado que tienen que ver con los desafíos, las aspiraciones y también el networking, que es muy importante. Ahora tenemos tenemos un par de eventos en los que en uno de ellos participan más de 100 personas y en otro más de 50 y bueno, Women Entrepreneur coming from Women Tech EU, and this is the... Hay, digamos que muchas personas del mundo de las nuevas tecnologías, de la comunicación y la información que están participando, y tenemos 75.000 euros en becas para mujeres que presenten planes de negocios maduros. Por ejemplo, en el año 2022 tuvimos unos 10 millones de euros de presupuesto y en el año 2023 lo subimos hasta los 15 millones de euros. Y España, he de decir que se está portando muy bien por ahí. Creo que es el número 1 con 77 candidaturas y la segunda es Francia y Alemania, que tienen 52. Que están muy lejos, así que excelente. España hay. Y también tenemos provisiones tanto para la transición como para el acelerador. Queremos que en las entrevistas haya un mínimo porcentaje de lo que llamamos empresas dirigidas por mujeres. En la transición lo tenemos en un 30% y en el acelerador en un 40%. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que en el último estadio, que como saben ustedes es el más decisivo, las entrevistas, decidimos cuántos porcentajes, cuál es el porcentaje. Y si no hay un 30%, como digo, para la transición y un 40% para el acelerador, entonces vamos a invitar a más empresas dirigidas por mujeres de excelencia. Con respecto al acelerador, yo creo que esto ha contribuido mucho a aumentar el porcentaje de empresas dirigidas por mujeres que reciben financiación. Han pasado de un 9% en un principio, como citaba antes, hasta un 20% el año 22. Estamos muy lejos todavía de nuestro objetivo final, pero pensamos que el avance existe, está ahí y tenemos que seguir con ello. También hay acciones específicas con respecto a la IEN para aprobar especificación de compañías en diferentes países dirigidas por mujeres también. Y en último lugar, no menos importante, quiere decir que tenemos un premio, un galardón anual para las mujeres innovadoras. 100.000 euros de premio para empresas fundadas por mujeres. Y también, como innovadoras, hay 3 premios, 3 galardones de 30.000 euros. Con el evento, por ejemplo, de IC Summit que tuvo lugar en noviembre pasado, son también espacios muy importantes. Estaba Rosy Arroyo, de España, que es la CEO de Amadís, y que está proponiendo un tratamiento muy novedoso para luchar contra el cáncer. Y tenemos también un índice de género y diversidad, pero bueno, no voy a entrar en ello porque no tenemos tiempo. El objetivo no es estar en todas las acciones. La cosa es que hay una necesidad clarísima de llevar a cabo lo que se llama acción afirmativa, affirmative action, es decir, discriminación positiva, para que las mujeres puedan entrar en el emprendimiento de alto impacto. Desde el Departamento de Desarrollo Económico que diriges, tienes 2 sociedades, Sodena más dirigida a la financiación y Sein, como tú has dicho, el brazo ejecutora de las políticas también económicas de emprendimiento. ¿Cómo ves tú nuestro futuro, el reto que tenemos por delante? Bueno, yo creo que ya lo he dicho todo y me ratifico en cuanto a lo que es CEIN y el equipo que conformáis, porque la verdad es que eso se transmite además cada vez que visitas, pues ese compromiso que va mucho más allá, aparte de la profesionalidad, pero es un compromiso claro que hay, además que luego lo conseguís transmitir a todas las empresas que pasan por ahí, que como bien también he podido señalar, pero bueno, en datos generales, pues mira, tú habéis atendido a más de 20.000 proyectos, habéis apoyado la creación de cerca de 3.600 empresas a lo largo de vuestra
nuestra historia y una media de 47 compañías, ¿verdad? Os han estado acompañando, digamos, en los viveros anualmente de media, como digo. Yo creo que eso también demuestra claramente pues qué vocación y qué importancia tiene CEIN en esa estrategia general, que no volveré a repetir porque ya he mencionado muchas veces que tiene la estrategia de especialización inteligente, nuestra visión que tenemos como Navarra y su futuro desarrollo. Pero tenéis un problema en CEIN, y siempre os lo digo, y es, si me permitís la sinceridad, pero es un dato estadístico que el 85% de las noticias que leemos son negativas, o bien de catástrofes o bien de cosas que son negativas. Eso es un dato estadístico que podemos ver no solo en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales. Por lo que sea, a los humanos eso nos atrae. Detrás de cada noticia negativa pues suele haber un político, o bien que la ha causado a menos veces de las que la gente cree, pero también es cierto, o un político que va a tener que responder ante lo mismo, ante ese problema, ante qué posibles soluciones puede tener. Esto quiere decir que, siempre suelo decir que la política también está, me encanta lo que hago, debo decir, pero también está cargado de cierta frustración, en el sentido de que ni podemos hacer tanto como muchas veces la sociedad cree, o muchas veces los problemas tienen una solución que también cuesta mucho poder confeccionar. A lo que me refiero es que gran parte de nuestro tiempo lo ocupamos a lo que llamamos apagar fuegos, a responder a estas cuestiones. Y es cierto que en este sentido el emprendimiento no suele ser uno de esos sectores, digamos, en los cuales causen fuegos o haya mayores problemas mediáticos. Problemas los hay. Por eso tenemos un plan, por eso tenemos estos desafíos mayúsculos, como decía Cristina, porque los cambios ahora se están produciendo prácticamente a veces semanalmente, estamos viendo cuestiones nuevas. O sea, los retos y desafíos que tenemos en el emprendimiento son mayúsculos, pero pocas veces, digamos, está en los titulares, porque precisamente esos titulares suelen ser pues de ese 15% al que me refería anteriormente. Entonces, aquí está nuestro reto, porque también, y está en el plan, no he mencionado, esa valorización, esa visibilización de lo que es la figura de él o la emprendedora, pues es fundamental, porque queremos que ese tejido industrial, esas ideas que pueden surgir, pues puedan ser canalizadas, puedan ser apoyadas y puedan florecer y puedan tener ese escalado que es el que todas las políticas que estamos explicando hoy pues puedan desarrollar. Entonces, en ese sentido, a eso me refiero con que CEIN es el brazo ejecutor en toda su dimensión, con el equipo que tiene, con ese equipo comprometido, también desde luego obviamente apoyado por un equipo en el Departamento del Desarrollo Económico, que obviamente siempre ha incorporado el emprendimiento como uno de esos ejes fundamentales, y porque, insisto, es uno de los ejes, de los pilares, como he dicho antes en el ejemplo de economía circular, siempre, el emprendimiento siempre va a ser uno de los pilares básicos que tenemos que tener en conjunto como Navarra para pues tratar de ser eso que lo dijo Shakespeare, aprovecho para decir, hace 400 años que Shakespeare escribió una obra en la cual en su primer párrafo el rey de Navarra, ficticio, pero era el rey de Navarra, decía que Navarra sería la maravilla del mundo. Eso nos lo puso Shakespeare hace 400 años como objetivo y lo tenemos siempre encima de la mesa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Así que vamos a despedir con estas palabras esta mesa y nos seguimos el Congreso, que vienen unas mesas muy, muy cargadas de interés. Muchísimas gracias a los participantes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, María, Cristina, Biorel, Miquel. Vamos a dar paso a la mesa de emprendimiento tecnológico. En este caso va a moderar la mesa Fernando Baztán. Él es Senior Manager en CEIN y cuenta con una amplia experiencia en el acompañamiento y consultoría a empresas de base tecnológica. Adelante, Fernando, y los acompañantes en la mesa, Izaskun, Cristina, Gonzalo, Dani, Ricardo. Terminamos de acondicionar el escenario y damos comienzo a la mesa. Permitir que nos ponga ahí. David, la cuarta mesa. Cristina aquí. Buenos días a todos. Empezamos sin solución de continuidad con una nueva mesa, con un panel de invitados que ahora vamos a presentar.
Abrimos en esta mesa la mesa de emprendimiento tecnológico digital. Una de las transiciones que han mencionado la mesa anterior, los responsables que han pasado por aquí, y esa transición digital que al final aplica en buena medida a todos los sectores en mayor o menor medida, y el emprendimiento que tiene un papel realmente central en esa atracción y las startups que están inmersas en ellas. Para ir rápido en la primera parte de la mesa y poder acabar en tiempo, voy a ir presentando de mi izquierda hacia el fondo a los invitados que tenemos hoy la suerte de contar con ellos. Aquí a mi izquierda tenemos a Izaskun Goñi, directora general de Política Empresarial, Proyección Internacional y Trabajo. Licenciada en Economía, especializada en Desarrollo Económico Regional y máster en Derecho de Empresa Transfronterizo. Tras trabajar en el sector privado, llega al Gobierno y ha liderado, entre otros planes como el de Industria, el de Internacionalización, el de Emprendimiento, que nos aplica especialmente aquí, o el de Trabajo Autónomo y Economía Social. Muchísimas gracias, Izaskun, por tener la invitación. Seguimos con Cristina Bayona. Cristina Bayona, actual vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento. Las tres áreas vienen a esta mesa a aportar seguro que muchísimo. Doctora en Administración y Dirección de Empresas, colabora con CEIN en distintos programas y desde hace muchos años en uno central, que tenemos una colaboración estratégica desde CEIN con la Universidad Pública, que es el Laboratorio Universitario de Creación de Empresas, LUCE. Este programa y además añade otro elemento dentro de esas funciones directivas que tienes en la universidad o has tenido, que fuiste la directora del área de transferencia de tecnología. Es decir, has trabajado mano a mano con los grupos de investigación que tenéis en la universidad, que también de eso hablaremos. Muchísimas gracias también, Cristina, por tu presencia aquí. Seguimos con Ricardo Pérez, en el centro de los invitados. Ricardo Pérez, director del Desarrollo de Innovation Factory, la unidad de emprendimiento e innovación de Universidad de Navarra. Actualmente también profesor de la propia universidad. Economista de formación con una amplia experiencia de 14 años en el mundo del capital riesgo, desde la parte de una empresa en donde estuviste, gestora de fondos, que fue clave mayor. También en tu carrera profesional has estado en empresas privadas en distintas posiciones. Muchísimas gracias, Ricardo, también. Seguimos con Daniel, o Dani, ¿no? Me comentabas antes que te llamara. Dani Valdés, director ejecutivo de Nexio Labs. Empresa con una plantilla, yo tenía aquí, porque he ido mirando la documentación y cada artículo que cogía pues iba cambiando el número. Yo había apuntado aquí 200, pero antes de entrar aquí a la mesa me decías que sois 215. Lo interesante de esto no es que sean 215, que ya por sí podemos imaginar, sino que hace año y medio eran 14 personas. Hablaremos, porque antes, la mesa anterior se ha mencionado la velocidad, pues bueno, mejor ejemplo que el vuestro de velocidad, pues no sé si lo vamos a tener hoy aquí. Muchísimas, Daniel, para no quedarme solo en este tip, es una empresa, la que dirige Nexio Labs, dedicada al desarrollo de videojuegos, a Web3. Tenéis una fuerte especialización en blockchain, de hecho tienes una actividad muy fuerte en asociaciones de blockchain intentando ayudar a que la legislación también avance, es decir, en tecnologías de las que aplican en el mundo digital y que sois protagonistas en el día a día. Últimamente también señalar que empezáis a recibir premios, como no podría ser menos, por señalar solo uno, el Premio a la Innovación de Cámara de Comercio a final del año pasado. Muchísimas gracias también, Dani, por tu presencia aquí. Y por último, vamos a Gonzalo Pérez, Head of Business Development de Startups en Telefónica. Aparece la Corporate ahí en la mesa, un representante de la Corporate. Ha sido también manager de Open Innovation en Telefónica y, por centrar un poquito y luego nos podremos centrar un poco más, Telefónica cuenta con un hub de innovación y talento en donde se agrupan iniciativas como Guaira, como Open Future o Telefónica Ventures, entre otras. Es decir, una actividad realmente muy potente de una empresa puntera a nivel internacional. También has trabajado y has sido inversor en startups, con lo cual tienes ahí esa doble posición muy interesante para lo que hoy podamos hablar.
Bien, pues ya veis, tenemos una mesa realmente de lujo, unos invitados que agrupan, y vamos a entrar ya en el primer bloque de conversación, y al hilo de esto, un inciso, intentaremos dejar 5 minutos al final para que podáis, los asistentes hoy a la sesión, podáis preguntar elementos que hayan salido o que no hayan salido, al hilo de la conversación que podamos ir manteniendo. Bien, vamos a hablar un poquito, aquí al final, si estamos estáis una representación de política pública, universidades, startup y corporate, es decir, ese ecosistema que ya se ha mencionado y que siempre trabajábamos, y lo comentaba antes Cristina Fanjul. Vamos a empezar a hablar un poquito de los roles, porque al final es muy complejo, hay una complejidad enorme de agentes que estamos interviniendo. Y vamos a empezar, si te parece, Izaskun, abrimos en tu caso, siempre con el marco del emprendimiento digital, emprendimiento impacto en este caso. Un poco, ¿qué papel juega o puede jugar la Administración, y ahí tanto regional como la posición europea, en elementos concretos de apoyo al emprendimiento digital, a ese emprendimiento tecnológico digital? Bueno, pues Egunon, muy buenos días y gracias por la invitación. Es un placer estar en este Congreso Internacional de Emprendimiento de Alto Impacto, bueno, pues que yo creo que forma parte de un proceso de mejora, en este caso en las políticas públicas de fomento del emprendimiento, que ya nos lleva, bueno, pues a este nivel de madurez como para ser anfitriones de un congreso de estas características, en los que contamos con unos participantes de mucho nivel, de los que vamos a poder aprender mucho, y también con unos asistentes y un foro pues que seguro que va a ser muy interesante, el networking. Bien, el consejero ha insistido mucho en el papel de la especialización inteligente. Ese es un poco el marco para las políticas públicas en Europa y en particular en nuestro territorio, en la comunidad foral. Significa en primer lugar el trabajo en ecosistema que la he explicado y que esta mesa, como decías Fernando, representa, pero a esto habría que añadirle, bueno, pues lo que es la parte de SINAI, de centros tecnológicos y agentes sociales, y tendríamos todos los agentes que participan en esas estrategias de especialización inteligente, que son más que participativas, son casi concertadas, ¿vale? Entonces, en este caso, en este esquema, que es la forma de trabajar, pues tenemos que abordar los retos que tenemos mundiales, que los marca la Agenda 2030 y más específicamente las políticas europeas, y bueno, pues como todo el mundo tenemos que transitar en esta transformación tecnológica que es la digitalización de la sociedad, de los entornos profesionales, del conocimiento, de todo, de la vida y de la empresa. En ese contexto, pues en las políticas públicas tenemos, en esta legislatura, tenemos dos grandes unidades para trabajar la transición digital. Una tiene que ver con la infraestructura y con la propia digitalización de la administración pública y de la ciudadanía, que está en el Departamento de Transformación Digital, y la otra, toda la que tiene que ver con la digitalización en el marco empresarial y del desarrollo económico, que es la que llevamos nosotros. Bueno, en ese contexto de la S4, de la especialización inteligente, cuelgan varios planes y en todos ellos estamos trabajando la digitalización. En el plan de emprendimiento, como ha explicado el consejero, tiene 5 ejes, que son pues los que fomentan el emprendimiento, principalmente cultura y formación, financiación, alianzas, ecosistema, que creo que podremos entrar un poquito más tarde, y las prioridades y las transiciones, ¿vale? Entonces, en el plan de emprendimiento, que es un poco nuestro papel, ¿no?, englobar todas las, ordenar, priorizar, poner objetivos y evaluar a través de un plan. Ese es un poco el rol de nuestra dirección general. Pues vamos a trabajar
aparte de esas cosas que he mencionado, pues en esos ejes de las políticas públicas y concretamente de la transición digital. Entonces, hemos ido implementando a lo largo de estos años una serie de ayudas a la empresa para la digitalización y más recientemente, en este contexto, pues estamos trabajando mucho más el emprendimiento en entornos empresariales digitales y específicamente en tecnologías y servicios digitales para la industria que, como decía Cristina, igual que en Asturias, nosotros también somos muy industriales. Entonces, es muy importante tener suficiente tejido TIC empresarial y, por tanto, impulsar el emprendimiento en este ámbito. En ese sentido, me permito, en el plan de emprendimiento, de hecho, tenemos EIN Digitec, que es toda la cadena desde la detección de proyectos, aceleración y escalado, centrado especialmente en esos proyectos, ¿no? Que es una de las líneas de ese plan de emprendimiento que mencionabas ahora mismo. Pasamos a la universidad, y aquí estáis los representantes de la universidad. Empezamos por la universidad pública. Un poco, Hola. Hola. Se ha acabado tu pila, Fernando. Bien, ¿se oye ahora? Ahora. Ahora sí, muy bien. Bueno, hablábamos de la universidad. ¿Qué papel juega la universidad o qué papel estáis jugando y os gustaría jugar a la universidad en el emprendimiento tecnológico digital? Empezamos contigo, Cristina, luego pasamos a Ricardo. Nosotros somos una universidad y como universidad que somos, bueno, tenemos, no sé si se oye. ¿Ahora? Sí. Ahora sí, gracias. Bueno, y gracias por estar aquí y buenos días a todos, según Ondenori. Decía, como universidad que somos, tenemos una triple misión, ¿no? Por una parte es la docencia, por otra parte es la investigación y por otra parte es la transferencia, ¿no? Como patas importantes dentro de la universidad. Y creo que en los tres ámbitos tenemos cosas que decir, en el ámbito del emprendimiento y también del emprendimiento digital, ¿no? Desde un punto de vista de la docencia o del emprendimiento enfocado más al alumnado, ahí tenemos un papel importante como universidad, ¿no? Por un lado, tendremos que formar a personas totalmente cualificadas, ¿no? y estar al día, ¿no? en toda la formación que nosotros damos a estas personas, ¿no? y adaptarnos, ¿no? a cómo está evolucionando la sociedad, el mundo en cuanto a requerimientos de conocimiento en general, en el ámbito digital. Bueno, tenemos toda una serie, ¿no? Una de titulaciones ligadas a ese ámbito, pero también en el ámbito del emprendimiento, ¿no? Y me gusta decir que yo no aspiro a que una vez que acaben la universidad nuestros egresados ya estén montando un negocio, montando una empresa, pero sí aspiro a que como universidad les hayamos transmitido ese espíritu emprendedor, ¿no? Que sean capaces allá donde vayan y en poco tiempo, si es lo que quieren, ¿no? Ser capaces de emprender un negocio y que por lo menos tengan esa iniciativa, ese espíritu crítico, ¿no? Esas cualidades que puede tener un emprendedor. Entonces, por un lado, nosotros trabajamos en eso con distintos programas. Tú has mencionado el LUCE, ¿no? Que nace hace ya unos cuantos años, en 2006, y bueno, en la línea de fomentar, formar y apoyar el emprendimiento que surja desde el lado del estudiantado, ¿no? De nuestros egresados y egresadas. Pero por otro lado tenemos la parte muy importante de la investigación, ¿no? Y entonces ahí tenemos más de 100 grupos de investigación en la universidad y algunos de ellos, desde luego, investigando y trabajando en temáticas muy relacionadas con el ámbito del emprendimiento tecnológico y del ámbito digital también, ¿no? Ahí como universidad lo que tenemos que hacer es pues, dotar a esos grupos de investigación al máximo posible, ¿no? Yo, como también me gusta decir, nosotros como universidad que somos, fundamentalmente, o gran parte de nuestro investigador hace una investigación más básica, ¿no? Menos aplicada. Pero también tenemos grupos de investigación, y aquí tenemos algunos investigadores en la sala, que hacen una investigación muy ligada al mercado, ¿no? Una investigación más aplicada y que tienen esa inquietud, además, de trasladar esa investigación al
mercado, de ponerla en la economía, ¿no? De ponerla en la sociedad. Bueno, pues como universidad tratamos de apoyar con distintos programas, ¿no? Y muchas veces de la mano de CEIN, como no puede ser de otra manera, ¿no? El mismo, bueno, pues tenemos también, hemos participado en un programa de emprendimiento tecnológico y digital dirigido pues, a jóvenes investigadores de la casa, a investigadores que están haciendo quizás su doctorado y que pueden ver ahí, ¿no? una salida profesional, y bueno, pues nosotros tratamos de colaborar ¿no? mano a mano y poner bueno, pues todo lo que está a nuestra disposición ¿no? pues para fomentar, como digo, ese emprendimiento. Muy bien, gracias, Cristina. Ricardo, de la Universidad de Navarra, un poco, ¿cómo lo veis? Bueno, gracias, Fernando, por la invitación, CEIN también, y gracias porque me ha abierto el camino la vicerrectora, ¿no? Y entonces, al haber explicado un poco las diferencias entre los estudiantes de grado, investigadores, etcétera, pues me allana mucho el camino, ¿no? Yo diría que un poco la universidad en general, luego explicaré un poco lo que hacemos nosotros, la universidad en general tiene un rol importantísimo en todo lo que es el emprendimiento, porque yo creo que es un sitio donde realmente pasan cosas, ¿no? Donde yo, como les digo a los alumnos que tengo la suerte de estar con ellos, vuestro coste de oportunidad de emprender es bajísimo, porque yo que soy padre de familia y con sobrepasado los 50, pues mi coste de oportunidad de emprender es muchísimo más alto, con lo cual vosotros tenéis esa oportunidad de empezar ahora porque vuestro riesgo es menor, ¿no? Es donde pasan cosas y además donde nosotros, con las herramientas que en la universidad ponemos desde Innovation Factory, que empezamos en el año 2015 en serio a impulsar medidas de fomento de emprendimiento e innovación en la universidad, intentamos darles esas herramientas para que los alumnos por lo menos puedan, esas herramientas cualitativas o esos contactos, esa formación, la puedan llevar a efecto, ¿no? Y no fracasen porque precisamente no tengan esas herramientas, ¿no? Creo que un factor muy importante dentro de la universidad será precisamente en que hay mucha heterogeneidad, es decir, hay muchos estudiantes que si tienen un proyecto y necesitan un estudiante de diseño, pues saben que van a la escuela de diseño y lo encuentran, o un ingeniero o un programador, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Luego la mezcla de culturas también, ¿no? Yo tengo en una de mis clases, tengo la suerte de estar con más de 20 nacionalidades, ¿no? Entonces yo les obligo, por ejemplo, al trabajo que ellos tienen que hacer, lo hacen sin estar dos miembros de la misma universidad, dos miembros de la misma nacionalidad, ¿no? Con lo cual, el papel que juega la universidad en general, tanto la universidad privada como la Universidad de Navarra, la Universidad Pública de Navarra como la Universidad de Navarra, es fundamental para fomentar ese emprendimiento porque tienen unas herramientas que a día de hoy ojalá las hubiéramos querido tener cuando yo terminé la carrera hace ya no sé cuántos años, ¿no? Y eso es básicamente lo que nosotros intentamos. Muy bien. Voy a dar un pequeño salto, Dani, voy a pasar a la corporate, te dejo para el final de esta primera ronda. Gonzalo, bueno, la erupción de las corporates en los últimos años ha cambiado el panorama del emprendimiento de manera muy relevante. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la estrategia, aquello que nos puedas contar, o cuáles son los objetivos que Telefónica persigue hacia el ecosistema de startups digitales? Un poco, ¿qué planteamiento tenéis? Vale, bueno, lo primero, buenos días y gracias a ti y al CEIN por la invitación. Está muy bien además que hable antes que él, porque así no nos quedamos todos tan abrumados. Básicamente lo que hacemos en Telefónica, tenemos un área que es Telefónica Open Innovation, y desde este área tenemos varios vehículos. Dos de ellos son de inversión y uno de ellos es más de generación de... Lo estoy resumiendo mucho. Pero los dos de inversión, uno es Wire y el otro es Ventures, invertimos más o menos unos 15 millones de euros al año, fundamentalmente entre Brasil, Reino Unido, Alemania y España. Y bueno, de hecho, es que va creciendo tanto, todo lo que lo estamos hablando antes, va creciendo tanto la presencia de las corporates en todo el entorno de Open Innovation, que hasta Vivo en Brasil, que es la operadora que tenemos en Brasil desde Telefónica, ha puesto una cantidad de millones relevante para abrir un fondo específico de inversión en startups innovadoras en Brasil. Y vemos que esto es una tendencia que está saliendo cada vez más y bueno, por terminar lo que decía Telefónica Open Innovation, tenemos un vehículo que no es inversor, pero que es como acelerador y generador de comunidad, que es Open Future. Open Future está presente en España en 21 ciudades, desde Madrid a Ceuta, pasando por Talavera de la Reina o Cáceres. Hemos creado ahí más de 5.000 puestos de trabajo, han pasado más de 1.000 startups diferentes. Y bueno, digamos que la idea, esto se inició siempre como un proyecto público-privado, de hecho, porque es como tiene sentido.
Y bueno, nosotros facilitamos como una capa tecnológica, una parte de contactos con Telefónica, y la parte pública pone comunicación, pone el espacio, pone la gente que va a crear las startups. Esta sería como la fase más inicial, y como ya digo, luego pues desde Guaya, por dar un poco de diferencia, invertimos unos tickets por centrar hasta 350.000 euros, que en muchas startups es casi irrelevante, pero lo llamamos como Smart Money porque no es tanto lo que ponemos, sino la capacidad te facilitamos la llegada de 350 millones de hogares en todo el mundo, tenemos una capa de tecnología interesante, tenemos una red B2B bastante potente en varios países y bueno, luego en Ventures invertimos hasta 6 millones, 6-8 millones, y tenemos luego un fondo, digamos, a petición ad hoc para oportunidades concretas que puedan salir, muy estratégicas a nivel mundial, donde podemos invertir una cantidad más elevada si fuera el caso. Incluso adquisiciones, las partes de money están diferenciadas. Entonces, bueno, esa es como una foto más o menos de lo que hacemos, y yo creo que ahí me voy a parar de momento. Sí, además vamos a ir agilizando una ronda de presentación, pero vamos a ir agilizando las intervenciones para que podamos establecer un diálogo fluido. Te hemos dejado para el final, te he dejado para el final, Dani. Claro, estáis en el centro de la agenda. Todo lo que hemos escuchado hasta el momento, las startups, sois un poco ahora mismo, ¿no?, el objeto de deseo, si me permitís la expresión. ¿Cómo veis este ecosistema? Desde tu experiencia, ¿cuál es tu posición ante estos agentes que estamos aquí sentados, administración pública, universidades, corporates, otros agentes que pueden actuar? Bueno, lo primero, daros las gracias por la invitación. ¿Cómo nos vemos en el ecosistema? La verdad que es un ecosistema complicado. Nadie te enseña, nadie te lleva de la mano. El aprendizaje lo aprendes a base de darte golpes, ¿vale? Es un tópico, pero lo aprendes a base de golpes. Y sí que es verdad que, bueno, con el paso del tiempo te das cuenta de que hay agentes que te podían haber ayudado desde el principio, pero no sabías ni que existían. Entonces sí que falta posiblemente un punto de comunicación con las empresas, con el tejido empresarial, de forma más directa o más fácil, que igual la información está ahí, pero por ejemplo en nuestro caso no llega. Yo, hasta que no hemos crecido lo suficiente, no nos hemos puesto a trabajar con gente que nos ayuda pues, a buscar subvenciones, a conocer qué cosas te pueden ayudar, dónde no te pueden ayudar, no he conocido a estos agentes. Sí que es verdad que a nivel de universidad, pues claro que nos apoyamos en los estudiantes que van saliendo, y es una manera de conseguir talento, pero sí que es verdad que a nivel de gobierno o a nivel de grandes corporates no llegas a enterarte de lo que hay, igual hasta que es demasiado tarde y se te han pasado las oportunidades o las subvenciones o este tipo de cosas. Entonces sí que entiendo que es un ecosistema muy complicado, muy complejo, con un montón de información, y para una empresa en crecimiento no tienes tiempo en tu día a día. O sea, tu día a día te come, y hasta que no llega un momento en el que tienes un equipo que se dedica a precisamente trabajar con todos estos actores, no lo ves. O sea, no llegas ni a olerlo. Los ves o igual no contactas. O no contactas. O no tienes la... Bueno, ya nos empieza a plantear retos, Dani, para trabajar. Y después de esta primera ronda pasamos un poquito a hablar de contexto. Hace poco escuchábamos, cada vez las empresas compran menos patentes y más startups. Y aquí ya os hago un guiño, ya sabéis a quién, a las universidades. ¿Está cambiando vuestro rol o cómo está cambiando vuestro papel, vuestra posición en esa? Fundamentalmente vamos a centrarnos ahora igual a la transferencia de tecnología hacia esos proyectos Deep Tech, de impacto tecnológico digital. Por ejemplo, empiezo este caso contigo, Ricardo, desde vuestra unidad de innovación, de Innovation Factory, perdón. Bueno, pues nosotros hemos lanzado recientemente una incubadora, no es en entorno exactamente tecnológico y digital, hemos lanzado una incubadora en el entorno de la salud, porque nosotros al menos tenemos el enfoque de hacer las cosas cuanto más simples mejor. Es decir, cuanto hacer las cosas, hace ya tiempo que se viene estudiando en distintas escuelas de negocio el fracaso de los modelos de incubación y aceleración en Estados Unidos. Es decir, ¿por qué? Pues porque hay muy
poca capacidad diferencial. Es decir, todas ofrecen lo mismo, todas te cogen un paquete de acciones, te dan un poquito te tienen durante 3 meses, ahí en unos sitios, parece ser que interactúas con muchos otros, te ofrecen muchas cosas y a los 3 meses te sueltan y ya está. Si eres un éxito fenomenal, porque ellos hacen ricos o les hace ricos a ellos por el paquete de acciones que te han cogido, ¿no? Nosotros lo que queremos es estar en aquellos sitios donde realmente creemos que podemos aportar un valor, ¿no? Nosotros creemos que podemos aportar un valor, pues gracias al reconocimiento de nuestro expertise en el área de salud, y nosotros lo único que intentamos atraer es aquellas startups en determinados estadios que quieran contrastar sus proyectos, sus resultados, con los médicos y científicos que nosotros ponemos a su disposición, ¿no? Eso que parece muy fácil es algo que es bastante complejo. Hay muchas startups en el mundo de salud que lo que más complejo tienen es precisamente hacer las validaciones, no ya hablo de validaciones clínicas, ensayos clínicos, etcétera, que eso está como muy regulado, sino que simplemente un cirujano les dedique una mañana para ver si pueden mejorar su dispositivo, ¿no? Eso es lo que nosotros pretendemos a través de nuestra incubadora facilitar, o sea, hacer las cosas muy sencillas. Ni siquiera exigimos una presencia física en nuestras instalaciones, entre otras cosas porque no caben, nos tendríamos que ir nosotros, sino que lo que nosotros pretendemos es poner en contacto conocimiento con capacidad de contrastar ese conocimiento, ¿no? Entonces ahí me parece que haciendo las cosas sencillas es como pueden tener futuro este tipo de iniciativas, aceleradoras, incubadoras, etcétera, ¿no? Cristina. Bueno, en tu pregunta planteabas un poco, ¿no?, también el tema de patentar, de proteger, de no proteger, ¿no?, y de cómo funcionar en ese sentido, ¿no? Bueno, nosotros efectivamente centrándonos en el emprendimiento que sale fruto de los grupos de investigación, bueno, pues nosotros tenemos en el servicio de investigación un equipo que lo que hace es acompañar al grupo de investigación y aconsejarle y ayudarle en todo lo que puede ser todo ese proceso de protección de la innovación, ¿no?, de esa innovación que sale desde la universidad con fondos públicos de la universidad. Nosotros ahora mismo como universidad tenemos 12 spin-off, ¿no?, 12 entidades que han salido de la universidad con el sello de la Universidad Pública de Navarra, y no sabría decirte cuáles de ellas están sustentadas en una patente, ¿no? En muchos casos se trata de un conocimiento que puede ser más o menos protegible, y más cuando estamos hablando de emprendimiento en el ámbito digital, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay que centrarse mucho en eso, sino que dejar que fluya y intentar facilitar, como decía él, ¿no?, intentar facilitar todo ese proceso, ¿no?, de pasar de una investigación de un carácter más básico a que cuanto antes, ¿no?, pueda tener ese bis de aplicado, ¿no? Y vuelvo a Dani, al hilo de la intervención ahora de Cristina. Las startups, ¿sois laboratorios de innovación que sacan productos con cierto desarrollo empresarial para luego ser adquiridos por grandes players? ¿O la otra opción, pues que es generar una empresa independiente a futuro? En nuestro caso buscamos generar una empresa independiente. No quita que otros players puedan entrar, pero sí que es verdad que si algo he aprendido en todo este proceso de estar emprendiendo desde los 17 años es que nunca le des a ninguna empresa que entre externa más del 5%, de hecho más del 4,99%, porque si no puede opinar, ¿vale? Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso, sobre todo cuando eres un emprendedor que tiene muchas ideas, que está desarrollando varios proyectos a la vez, que tiene muy claro dónde está ese final al que quiere llegar. Y sí, el dinero es necesario, pero no lo es todo. Hay muchos más temas, hay muchos temas de acompañamiento, gente que te ayuda a tener esos contactos. No todo se resume en dinero, y muchos problemas que tienen algunas startups es que quieren ese dinero para crecer sin darse cuenta de que están regalando la empresa. Entonces hay que medir mucho. Bueno, aquí se abre un melón que voy a dar un pequeño salto, ¿no?, en el guión que teníamos, que es la captación de capital. En el emprendimiento digital, si algo lo caracteriza es por que necesitáis generalmente grandes o importantes sumas de capital, y además requeréis un crecimiento acelerado, porque si no vuestra competitividad no va a ser lo suficiente para jugar en el mercado. Y acabo contigo ahora con una segunda pregunta, Dani. En vuestro caso, por ejemplo, habéis captado 14,6 millones de euros, si no me equivoco, para el juego Outer Rings que estáis acabando de desarrollar.
En un minuto, ¿cómo captáis 14,6 millones en el tiempo que me has dicho antes? Porque esto hay que compartirlo con la sala. Bueno, nosotros captamos 6 millones y poco en share profit, no en equity de la compañía, sino en beneficios sobre el proyecto, y luego hicimos una ronda pública en diferentes plataformas de crowdfunding donde se recaudó la diferencia hasta 14,6 millones en 90 segundos. También te digo que era otro momento, o sea, ahora mismo posiblemente sería más complicado por cómo está todo el mercado, pero bueno, es algo que tampoco es imposible, que no se ve todos los días, pero que hay muchas más empresas que lo han conseguido. Pero también te digo que no termina ahí. O sea, un desarrollo así de grande como el que estamos desarrollando, con 14,6 millones no lo acabas, y es donde entran otros tipos de inversores, otros corporate, otras empresas, pero siempre, como digo yo, desde el prisma de que no quiero prostituir ni malvender la empresa directamente. Acabas de decir que el escenario ha cambiado y era un tema que quería sacar a colación, financiero, nos referimos. Es evidente las turbulencias. ¿Cómo está cambiando? Además, tenemos aquí a dos personas que tenéis mucho criterio en la parte de inversión, tanto Ricardo por tu trayectoria en Capital Riesgo, como por los fondos también que manejáis en Telefónica. Gonzalo, claro, hubo un boom con el coronavirus, fue viento de cola para el emprendimiento digital, y ahora, ¿cómo estáis en Telefónica? Es cierto lo que dice Dani, que es más difícil captar capital, las valoraciones han cambiado. ¿Cómo ves? A ver, me gustaría haberme traído una hoja y un boli porque han salido tantos temas que quería tratar ya solo en este rato que… Pero bueno, voy a centrarme en la pregunta. Básicamente, desde Telefónica, tú ten en cuenta que no es un venture capital al uso, es un corporate venture capital. Entonces nosotros el LP ya lo tenemos comprado. Es muy fácil levantar, muy fácil entre comillas, levantar capital. El otro día justo, bueno ayer, hablaba con un buen amigo mío que es GP de uno de los fondos más importantes de España y me decía, hemos tenido 480 noes para 52 síes con los que hemos levantado el fondo. Entonces, claro, a eso a nosotros no nos pasa. Nosotros más o menos esta cifra de unos 15 millones al año es algo que tenemos reservado. Entonces, desde nuestro punto de vista y siendo como súper transparente, a nosotros lo que pasa ahora nos viene, entre comillas, bien, porque tenemos startups que son igual de buenas que eran hace un año, posiblemente, pero a una valoración más asequible. O sea, entonces, bueno, en ese sentido… Es decir, han bajado las valoraciones. Claro, han bajado las valoraciones, sí, los múltiplos han cambiado. Antes, incluso te diría que hasta la manera de hacer un pitch de una startup ha cambiado antes. Igual lo habéis leído por muchos sitios y tal, pero es cierto, antes te podía venir perfectamente una startup y contarte algo sobre un PowerPoint prácticamente. Dani además sabrá que si le metías palabras clave como IP Integration, Blockchain y tal, eso de repente le subía la valoración 3-4 millones. Estoy exagerando un poco, pero más o menos sí que hemos visto algo de eso y ahora eso se va eliminando y es como, no, a ver, pero ¿y la proyección de EBITDA cuánto es? ¿Cuánto es tu margen de EBITDA? Vale, a ver. Entonces como que la gente empieza a echar números como más, como se hacía antes de la burbuja, por llamarlo de alguna manera. O sea que… Por contra, tenemos una apuesta enorme europea en política también que apoya en ciertos elementos. Hemos hablado antes el representante del EIC. Hay ayudas, hay líneas de apoyo, tanto nacionales, regionales como europeas. Y si estas pueden compensar, en tu opinión, Izaskun, este cierto freno que las turbulencias financieras que han llegado están poniendo ahora en el camino y cobrar todavía más relevancia de la que tienen? Pues sí, de alguna manera sí. A ver, mi micrófono. ¿Micrófono? Hola. Sí, de alguna manera sí, porque esas ayudas públicas están en ese esquema un poco más a largo plazo y en este momento están en el esquema 21-27, el periodo presupuestario europeo 21-27, en el que la Comisión Europea nos plantea el desafío a todas las unidades regionales en el emprendimiento de encontrar las oportunidades empresariales en las cadenas de valor
de nuestra especialización. Es decir, esta especialización de la que ha hablado el consejero al final se traduce en la selección de unos sectores de nuestra economía que son más innovadoras, entre otras cuestiones, son más innovadores y por lo tanto traccionan más la economía, crecen con más fuerza, con más solvencia y traccionan más nuestra economía. Entonces, en nuestro caso, pues sabéis que son la movilidad, agricultura, las energías renovables, la salud, la industria audiovisual y las dos transiciones, la digital y la ecológica. Bueno, en las cadenas de valor, el plan de emprendimiento a lo que va es a intentar buscar los huecos de oportunidad empresarial en las cadenas de valor para generar más negocio y a la vez fortalecer en el territorio nuestras cadenas industriales. Esas oportunidades empresariales van vinculadas a la innovación, generalmente a innovación tecnológica, también en procesos, también digitalización. Entonces, ¿por qué las políticas públicas pueden compensar estas turbulencias? Pues porque como están en este contexto de planificación, bueno, pues son más a largo plazo y también responde el planteamiento al esquema de ayudas públicas que tenemos en Europa, porque ya sabéis que no tenemos el mismo sistema de ayudas que en otras partes del mundo, especialmente que en América. Aquí tenemos una limitación a financiar con fondos públicos las ayudas a las empresas de cualquier manera, pero la gran excepción está en la innovación. Con lo cual, si nosotros vamos haciendo ese trabajo de buscar la línea de soporte, de colaboración público-privada que decimos, de ayudas en el ámbito de la innovación, pues vamos a tener como un colchón para el crecimiento que nos va también a dar solvencia luego para buscar esa financiación un poco más momentánea de la parte privada, ¿no? Con lo cual, va en la lógica, la apuesta es más segura porque estás en un contexto regional que te está diciendo que tu apuesta va en coherencia con la planificación, con la especialización, estás en el contexto en el que puedes beneficiarte de las ayudas públicas y son ayudas normalmente de desarrollo más largo en el tiempo. Muchas gracias. Abrimos 5 minutos, menos de lo que nos gustaría probablemente, porque hay otro factor clave en el emprendimiento tecnológico digital, que es el talento. No solo, pero aquí, evidentemente, el talento es central. Habéis pasado de 0 a 100, vuelvo a Dani. ¿Cómo se hace esto? La verdad es que es complicado. Yo siempre pongo el símil de que Nexio es como un tren, ¿vale?, que va andando por una vía y delante tiene gente que va poniéndolas sobre la marcha las vías, ¿vale? De cara a buscar talento, sí que es verdad que Navarra, con todo lo bueno que tiene de sus universidades, con todo lo bueno que tiene de otras empresas privadas que se dedican a formación, nutre bastante bien de talento en algunos campos, pero en una empresa en un crecimiento tan grande como el nuestro, hemos tenido que internacionalizar esa búsqueda, si no sería directamente imposible. Tenemos gente por toda España repartida, pero también Alemania, Italia, Canadá, Polonia, Latinoamérica. Sin eso sería imposible. Sí que es verdad que ¿cómo se consigue? Rodéate de un buen equipo de recursos humanos, porque como empieces como empezamos nosotros, no lo vas a conseguir. Llega un momento en el que, lo que decíamos antes, el día a día te come, llega un momento en el que tienes que tomar la decisión de generar un equipo que se encargue de buscar y captar ese talento. Hemos hablado antes, y lo mencionaba Izaskun, al final la digitalización es un eje transversal, no solo aplica al emprendimiento, las corporates también estáis en búsqueda de ese talento para vuestras estructuras, y no solo las corporates, también las entidades públicas, es decir, todos los agentes de la economía. Desde tu doble perspectiva, Gonzalo, de corporate y de apoyo a startups desde corporate, ¿qué ventaja puede poner encima de la mesa una startup digital para atraer ese talento digital? Y que ese talento digital diga, oye, mira, yo no voy a trabajar a Telefónica / Movistar, no sé la marca, pon la que quieras. Vale, te voy a contestar en partes. Por un lado, desde la parte más corporate, hay un problema que se está intentando solucionar, sobre todo de las más tecnológicas, que no solo es la falta de talento, sino el reskilling. Es decir, a lo mejor tú tienes una persona que es muy buena
y lleva trabajando en la compañía X años y ese trabajo deja de ser relevante, entonces es una persona que además ya tiene muchas conexiones, que sabe trabajar, que tú sabes que es un recurso que es valioso. Entonces, ¿cómo hacemos que esa persona tenga otro tipo de capacidades que antes no tenía, que sean ahora más útiles de lo que era antes su trabajo? Entonces, este proceso de reskilling y todo lo que es formación previa, bueno, tenemos varias iniciativas. La más llamativa quizás es la de Escuela 42 dentro de Telefónica, que son programas de formación concretos, tecnológicos, para perfiles como muy específicos de un montón de áreas diferentes, con un tipo de formación muy particular que no voy a detallar ahora, pero que os animo a que lo busquéis. Desde la parte de las startups hicimos un trabajo con Scale Up Spain, donde en las etapas sí, lo que más se buscaba era inversión, como primer bandera roja, y en cuanto subías un poco el número de empleados de 15, 20 tal, el primer problema, hasta que eres una prácticamente enorme startup, era el talento. No lo encontramos. Donde lo buscamos, Dani me contaba antes que lo tenían en Alemania, tenían no sé dónde, es que si no, no hay manera. Y de hecho, hemos tenido hasta gente el año pasado, hace un año y algo, que nos decía, tenemos desarrolladores, por dar la anécdota curiosa, que están en Bali, que nos piden que además le paguemos a la semana y nos piden un pastizal y que quieren trabajar a lo mejor 4 días a la semana. Esto estaba pasando, o sea, el talento tecnológico escaseaba un montón. Entonces, irán saliendo este tipo de iniciativas y ahora además ayuda, es que es así. Todo el layoff brutal que ha habido en grandes tecnológicas, Meta el otro día volvió a despedir otros 10.000 trabajadores, todo eso se está reubicando enseguida en un mercado que tenía un montón de necesidad de trabajo tecnológico cualificado y bueno, al fin se va a ir reubicando, pero bueno, está claro, el talento tecnológico se va a seguir necesitando y vamos a tener que seguir formándolo de la manera que sea desde todos los sitios posibles. Rápidamente, Cristina, ¿cómo podemos acelerar esa creación de ese talento? Porque claro, lo comentaba Dani, vamos en el tren y vamos poniendo la vía por delante del tren. Así es algo complicado, ¿no? Porque a nosotros nos vienen muchas empresas y nos dicen, es que buscamos ingenieros, buscamos ingenieras de todo tipo y no encontramos, ¿no? Y bueno, nosotros pues ahora mismo tenemos las aulas llenas, gracias a Dios, no se nos quedan plazas vacantes, hemos incrementado el número de plazas y ahí estamos, ¿no? Y creo que, bueno, pues al final entre las dos universidades pues tenemos más de 20.000, 20 y tantos mil serán estudiantes formándose en Navarra, que es talento, ¿no? Nosotros como universidad además estamos contentos y me gusta, fíjate, aprovecho la oportunidad para decir que somos la primera universidad pública en España en cuanto a inserción laboral de nuestros egresados, tanto en grado como en máster, ¿no? Y estamos muy orgullosos. Entonces, bueno, no nos queda más que seguir en esta vía, ¿no? Y seguir formando y estar atentos a cuáles son las necesidades del mercado y, bueno, intentar también que complementar a veces nuestros perfiles con las necesidades que marca el mercado y en este caso pues son las competencias digitales, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros estamos atentos a cuáles son las competencias digitales que se están marcando, ¿no? Como necesarias desde Europa y entonces, por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos un programa en el que ofrecemos a todo nuestro alumnado, tanto de grado como de máster, la posibilidad de formarse en esas competencias digitales, ¿no? Para que, por lo menos, además, aquellos perfiles que quizás, ¿no? Por su titulación de origen no tengan este perfil tan tecnológico digital, pues de alguna manera lo complementen con este tipo de iniciativas, ¿no? Y en eso sí que trabajamos y ahí sí que tenemos más flexibilidad, ¿no? En dar formación especializada asociado a grado o asociado a máster, complementando esto que vemos que demanda rápidamente el mercado, ¿no? Y ahí también tenemos pues unas enseñanzas propias que nos permiten ser más flexibles, ¿no? En todo esto. 5 minutos nos quedan, ya lo siento, voy pasando rápido por los temas y bloques que habíamos hablado. Último bloque, vamos a centrarnos más en lo que es la figura de la startup como agente central del ecosistema y lo que buscamos en el emprendimiento digital. En un estudio reciente que ha publicado la consultora McKinsey, catalogaba 4 grandes modelos de negocio, hay muchas formas de catalogar, pero bueno, nos puede ayudar un poco a situarnos, y vincula mucho con lo que se ha comentado en la mesa anterior, porque hablaba de aquellas startups que son de network play, marketplaces, social media, etcétera, de rápido crecimiento. Hablaba también de scale players como Spotify, bueno, pues ponía otra categoría. Y luego había otras 2 categorías. Uno era product players, que se centran mucho en producto, por ejemplo las fintech,
o igual un videojuego puede atender a esta categoría. Y por último, las Deep Tech. Es decir, en el emprendimiento digital al final agrupamos bajo una etiqueta muchas realidades o varias realidades diferentes. Bueno, podemos estar más o menos de acuerdo, hay elementos de frontera, pero tenemos esas realidades diferentes. Lo curioso es que en este estudio han analizado Europa, que parece que tenemos un gap con respecto a China y respecto a Estados Unidos en la parte de emprendimiento digital, y curiosamente Europa aporta el 35% de las startups que se generan en el ámbito digital, pero únicamente el 15% de los unicornios. Y volvemos al tema del escalado. Y además, donde es potente Europa, y vincula con las universidades en una parte, y no tanto igual con el modelo que también es muy deseable de Dani, donde es potente es en Deep Tech y en Product Players, es decir, en los desarrolladores de producto y en los Deep Tech, que son fundamentalmente modelos de negocio B2B, no solo, pero B2B. Donde nos cojeamos más en Europa, estaríamos en la parte de B2C. Casi por alusiones, y acabaré contigo, Izaskun, empezó por allá. ¿Qué modelos de negocios estáis encontrando en ese ecosistema que tenéis de búsqueda de scouting desde Telefónica? Vale, es una pregunta muy amplia. Antes tengo que meter una cuña, ahora que has dicho lo de Deep Tech. Efectivamente hay un gap y en Telefónica lo que hemos hecho es que ponemos el 35% del capital que levante Leadwin, que es un fondo que lo gestiona Cafan, que va a ser exclusivamente destinado para Deep Tech en series B, series C o series A, pero grandes, porque precisamente está este hueco en Europa. Y este hueco yo creo que también parte del problema por el que está es que tú en España haces tu startup y la escalas a 45 millones de personas. Luego vas a Portugal, tienes que cambiar el idioma, vas a Francia, tienes que cambiar el idioma, la cultura, etcétera, etcétera. La haces en una Delaware Company, la escalas y tienes 300 y pico millones desde el día 1. Pero bueno, esto es como tal. Volviendo a la pregunta que habías hecho, creo que habías dicho la parte de los campos más interesantes. Fernando, habías dicho... Sí, por ejemplo, toda la parte de B2C, Network Play and Scale Players, es decir, todo lo que va a B2C, a Business to Consumer, mercados Business to Consumer, ese gap, porque son empresas que normalmente escalan muy rápido o escalan con más velocidad. Una Deep Tech necesita normalmente más tiempo de desarrollo. Sí. La gracia de las Deep Tech, de las B2C, es que efectivamente lo escalan muy rápido, pero son las que más tasa de fallo tienen, porque construir una comunidad en B2C es altamente difícil. El tema es que nosotros, por ejemplo, desde Telefónica tenemos una parte de una conexión directa con el área de estrategia de Telefónica Global y de Telefónica de España en particular, donde estamos viendo constantemente, de hecho, qué modelos en B2C hay que puedan escalar. Ahora, por ejemplo, nos interesan temas relacionados con la Silver Economy, es decir, la población está más envejecida, pero mejor envejecida. Es decir, los 60 años de hace 60 años no son los de ahora. Entonces, esa persona que a lo mejor a los 60 y pico ha terminado de trabajar y tiene un montón de tiempo libre, resulta que está bien de forma, resulta que come muy bien, resulta que es una persona absolutamente capacitada para hacer cualquier tipo de cosas. ¿Qué servicios le podemos dar a esta persona para que pase el tiempo? Nutrición, salud, entretenimiento. Todo esto, porque Telefónica donde se quiere posicionar es en el hogar. ¿Cuántos servicios vamos a dar de B2C, por ejemplo, orientado a esta parte? Y ahí empiezas a abrir melones y cada melón, tú fíjate, por ejemplo, Ricardo se dedica sobre la parte de salud, habían comentado. Solo un subsector de salud lleva una vida de trabajo. Entonces es como, nosotros cada melón que abrimos es como, enorme. Pero bueno, como mensaje principal en B2C, todo lo que tenga que ver con entretenimiento en el hogar y cuidado y bienestar de las personas es de interés clave para nosotros. Fenómeno. Voy a hacer un pequeño salto a Ricardo. Ricardo, ¿qué proyectos estáis viendo? Un poco qué modelos, qué es lo que está surgiendo ahora desde vuestra experiencia en la universidad. Bueno, no sé si se me oye. Realmente nosotros no estamos viendo una especialización brutal en los modelos, porque nosotros tenemos un espectro más bien bastante más amplio, ¿no? Nosotros, como he dicho antes, dentro de Innovation Factory estamos ahora mismo potenciando mucho el área de salud, porque creemos que realmente podemos aportar ahí. Estamos también trabajando tema de ciencia de los datos conjuntamente con Data y con unos programas de aceleración muy específicos, muy pegados a solucionar problemas, no ya tanto de corporate, sino
problemas muy específicos intentamos machear el problema que tiene una gran corporación con startups que lo pueden solucionar y entonces trabajan conjuntamente de una forma como muy ágil y muy simple, ¿no? Es decir, nosotros no estamos viendo tendencias que puedan venir muy marcadas, como pueden ser sectores muy digitales, sino que nosotros estamos más en un aspecto más genérico, ¿no? Pero muy centrado sobre todo, como he dicho antes, en salud, ¿no? Y en salud sí que el espectro es enorme, tanto de diagnóstico como de dispositivos, etcétera, ¿no? Quizás doy otro salto. Tenemos un ecosistema de startups digitales, tenemos el vivero de CEIN, donde tenemos unas cuantas startups que apoyamos. ¿Cómo ves el ecosistema de startups digitales que tenemos en Navarra? Que tenemos casos, aquí Dani, ¿no? Que es un caso excelente, enorme, de momento de explosión de tamaño. ¿Cómo veis, cuál es tu aportación de ese ecosistema de aquí, en región? Bueno, además de poner en valor la aceleradora Digitec, que es una novedad pues reciente y muy interesante que se gestiona desde el plan de emprendimiento dentro de CEIN y que es un programa al final de 14 semanas de acompañamiento, de formación, en la que los participantes luego validan con el equipo estupendo y experto de CEIN la idea, etcétera. Bueno, un programa fenomenal, específico para empresas digitales. Nosotros hemos hecho un análisis de cómo es el sector TIC en Navarra, ¿vale? Y entonces hemos visto dos cosas. Hemos visto que es muy diverso, como decías, se hace todo tipo de cuestiones, lo hemos tenido que organizar por funcionalidades, por tecnologías, por mercados, porque es tan diverso que es difícil de organizar. Y entonces hemos visto, como decía, dos cosas. Una, que la mayor coincidencia donde hay una concentración o una acumulación bueno, pues destacable es en inteligencia artificial, un tema importante. Y la segunda cuestión que hemos visto es que las que crecen y crecen fuerte son las que hacen desarrollo propio. Entonces nosotros vamos a añadir como un poco como planificadores, como estrategia, estos dos elementos, ¿vale? Y entonces, unido a lo que decía de que el plan va en coherencia con la S4 en unos sectores, destacamos el dinamismo y el potencial que tiene Navarra ahora mismo en varios topics, en varias áreas. Una sería salud, como se está diciendo desde la Universidad de Navarra, para todo el desarrollo de medicina personalizada, para la biotecnología es muy importante lo digital, la inteligencia artificial y las herramientas digitales. Y el segundo tiene que ver con la transición ecológica y todo lo que tiene que ver con las industrias, los segmentos en los que también en Navarra tenemos especialización y fortaleza, como son las energías renovables, con las nuevas energías que pueden ser de biocombustibles y de hidrógeno verde y su incardinación en el sistema energético, y también todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica y la economía circular. Para todo ello hace falta mucha tecnología digital, hace falta inteligencia artificial, y entonces pues desde el departamento un poco animar a pensar en dónde están las oportunidades empresariales en lo digital en este contexto. Y en ese sentido tenemos también la reciente puesta en marcha del Digital Innovation Hub de Navarra, IRIS, que además ha obtenido el sello europeo y que transversalmente va también en esta dirección. Había comentado antes que iba a dejar tiempo, íbamos a dejar tiempo para preguntas para los asistentes que estáis hoy aquí acompañándonos, pero mi compañera me dice que no. Entonces no va a poder ser, pero animo a que podamos hacerlo en el café que se servirá a continuación, poder interactuar con nuestros invitados, no sin antes, os habíamos pedido también una frase, una idea fuerza final de la mesa, como no puede ser a todos, pues voy a coger la startup, ¿no? Pues estamos hablando de emprendimiento digital, pues vamos a dejar la palabra, una frase, una idea fuerza para cerrar la mesa y tomar el café y poder interactuar. Es una frase que utilizo mucho, que siempre se la digo a todos los emprendedores que se acercan, ¿no?, a la empresa a preguntar y a investigar sobre cómo hacer las cosas, que es: tú siempre tienes que aspirar a las estrellas, o sea, si quieres llegar a la luna tienes que apuntar a Marte, ¿vale? Pero siempre teniendo los pies en el barro, o sea, currando todos los días como si no hubiera un mañana. Ambición con trabajo. Un aplauso para la mesa.
Café se servirá, bueno. Gracias, Fernando, y a toda la mesa. Ha sido un placer escucharos a todos. Os invitamos a tomar café bajando las escaleras que están aquí. A las 12, por favor, puntualidad. Empezamos de nuevo y aprovechar para conocer a conoceros entre vosotros y a la gente que está protagonizando las mesas.